En Fase Experimental, con Laura Martínez Maestro y David Ruiz Izuriaga. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en cualquiera de vuestras plataformas favoritas de búsqueda de podcast, también en YouTube y en la página web de la CERU, que os recordamos que es www.sruk.org.uk. Síguenos también en Twitter y en otras redes sociales con el hashtag #EnFaseExperimental, donde puedes interactuar con nosotros, pedirnos temas, contarnos qué os ha parecido el episodio que tengamos en marcha. Y bueno, también si alguien no tiene redes sociales y quiere contactar con nosotros, lo puede hacer en el correo electrónico radio@sruk.org.uk. Y nada, ya estamos aquí un mes más con mi compañero David. Hola David, ¿qué tal estás? Hola Laura, ¿qué tal estás? Pues aquí como siempre esperando este momento que tanto disfrutamos de grabar un nuevo episodio para este magnífico podcast que tenemos aquí entre manos. Y este mes traemos un tema muy interesante, ¿verdad David? ¿De qué vamos a hablar? Siempre traemos temas interesantes, eso es lo primero. Pero este también no va a ser ninguna excepción, obviamente, y vamos a adentrarnos en el mundo de la investigación en matemáticas, una gran olvidada. Esa rama que muchas veces ni consideramos cuando hablamos de investigación científica, como por ejemplo es el caso de cuando se habla de física, biología o química. A veces nos olvidamos mucho de las matemáticas, pero hoy no va a ser el caso. Y como nos pasa en todos los episodios, no estamos solos aquí. Vamos a estar muy bien acompañados por Clara Grima, investigadora en matemáticas y una gran divulgadora científica desde nuestro país. ¿Qué te parece si, como de costumbre, empezamos ya con algún tema más controvertido relacionado, en este caso, con las matemáticas? Vamos a empezar con polémica. ¿Las matemáticas nos las inventamos o las descubrimos? Uy, esta es una muy buena pregunta, ya que las reglas y los patrones matemáticos parecen infiltrarse en todo el mundo que nos rodea. De hecho, hay quienes describen las matemáticas como el lenguaje subyacente del universo. ¿Significa eso que es algo que simplemente hemos ido descubriendo o que está a nuestro alrededor esperando a que lo encontremos? ¿O es algo que hemos ido inventando como cualquier otro lenguaje? Siempre se habla de las matemáticas como un lenguaje, ¿no? Y como bien dices, la humanidad se ha hecho esta pregunta durante miles de años y aún no nos hemos podido poner de acuerdo. Vaya que tampoco es una sorpresa que nos pongamos de acuerdo, pero aquí hay razones bastante duras. Aquí hay argumentos muy persuasivos defendiendo ambas posturas que acabas de plantear, Laura. Por un lado, queridos oyentes, imaginaros una flor de 5 pétalos. Si le quitáis 2 pétalos, quedarán solo 3. Los pétalos ya no estarán, hemos quitado 3 pétalos, pero el número 2 seguirá existiendo. Por muy lógico y común que parezca, no lo es así del todo. Hay muchos conceptos que obviamente hemos creado e inventado. Ya no conceptos que somos capaces de observar y experimentar, pero conceptos que hemos creado. Por poner un ejemplo muy simple, si los micrófonos nunca se hubieran inventado, la idea de micrófono no existiría y yo creo que estarías de acuerdo conmigo que este podcast se escucharía un poquito peor. Muchísimo peor que con los micrófonos y con la ayuda de Carlos, nuestro técnico. Más vale que te tenemos, Carlos, sin duda. Pero, por ello, entre las culturas del mundo todos estamos de acuerdo sobre el concepto de 4, o ya lo llamas 4, for, law, o escribas el símbolo de otra manera. Sin embargo, como hemos puesto el ejemplo de los micrófonos, el 0 no lo descubrimos. El 0 es un concepto que lo creamos como parte de este lenguaje al que llamamos matemáticas, para describir, en este caso, números de manera mucho más sencilla de lo que se conseguía con números romanos, por ejemplo. Aunque siempre hemos entendido el concepto de no tener nada, el concepto de 0 es relativamente nuevo. Es esto lo que hace que las matemáticas parezcan algo que hemos ideado. Necesitábamos un sistema numérico más fácil de usar que el de los números romanos, por ejemplo, así que a alguien se le ocurrió la brillante idea del 0. Es una evidencia intrigante de que las matemáticas podrían ser inventadas, un producto de nuestro intelecto e imaginación. Sin embargo, por otro lado, también está el pensamiento de que las matemáticas están a nuestro alrededor, de que solo necesitamos saber dónde mirar para poder descubrirlas. Voy a coger esta última gran idea que acabas de comentar. Y volvamos a los pétalos, que me parece que aquí hay una ola de calor en Manchester y estoy todo muy primaveral. Por ejemplo,
Como hemos dicho, una hoja puede tener 3 pétalos, otra 5 y algunas 8. Estas flores también pueden llegar a tener 13 pétalos, pero rara vez tienen números intermedios, 4, 6, 7, 9, 10, 11 o 12. Estos números surgen una y otra vez. Parecen aleatorios, pero todos son parte de lo que se llama la secuencia o sucesión de Fibonacci, en nombre del matemático italiano del siglo XIII que la describió en Europa. Matemático que a su vez fue el que alertó a Europa Occidental de la existencia del sistema indo-arábigo y defendió el cero ante el sistema algo más arcaico de números romanos. Bueno, volviendo a la sucesión, comienzas con los números 1 y 1 y desde ese punto sigues sumando los dos últimos números, o sea, 1, 1, 2, 3, 5, etc. Al observar la cantidad de pétalos en una flor, descubres que siguen la sucesión de Fibonacci. Lo mismo sucede en muchas configuraciones biológicas, como las ramas de los árboles y las hojas en los tallos, entre otras. Si te fijas en el centro de un girasol, verás que las semillas están dispuestas en forma de espiral. Cuenta el número de espirales en una dirección y a menudo encontrarás un número de Fibonacci. Si luego cuentas las espirales que van en la dirección opuesta, encontrarás un número de Fibonacci adyacente también. ¿Por qué las plantas hacen eso? ¿Por qué siguen estos modelos matemáticos? Pues resulta que es la mejor manera en la que la flor puede organizar sus semillas para evitar que se dañen. Así que, ¿crees que somos tan inventivos como para que las verdades matemáticas sean producto enteramente de nuestras conversaciones en la mente humana? ¿O simplemente las matemáticas están ahí esperando a que las encontremos? ¿Tú qué opinas del tema, Laura? Pues no conocía lo de la serie de Fibonacci y las flores. Me parece muy interesante, pero yo me voy a quedar con la parte del descubrimiento, que me quedo como un poquito más tranquila con que las matemáticas estén ahí fuera para que podamos ir descubriéndolas y así el mundo me parece un lugar un poquito más amable. Por mi parte, he estado buscando noticias sobre matemáticas y traigo hoy una muy curiosa sobre una estudiante que en menos de una semana resolvió un famoso problema matemático que llevaba medio siglo sin respuesta. En una semana, eso es utilizar tu tiempo de manera muy eficaz, sin duda. Para que veas que hay gente que vale directamente. Sí. Entonces, tenemos por un lado el nudo de Conway, que es un problema matemático famoso por la eminencia que lo propuso, el inglés John Horton Conway, y porque también llevaba medio siglo sin respuesta. Y del otro lado, nuestra estudiante universitaria, Lisa Piccirillo, que a pesar de su nombre que puede parecer italiano, pues era de Estados Unidos, y que se cruzó con este problema en un congreso. Le pareció un ejercicio interesante para hacer en su tiempo libre. El resultado, en menos de una semana, el enigma ya estaba resuelto. Era el año 2018 y entonces Piccirillo cursaba su doctorado en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Y bueno, se cruzó con un profesor de matemáticas por la universidad, Cameron Gordon, y le comentó lo que había descubierto unos días antes. Y el profesor parece ser que, claro, él se dio cuenta de que era un problema que llevaba muchísimo tiempo sin respuesta y la estudiante pues no se había dado cuenta, también le había costado tan poquito resolverlo que no estaba muy emocionada. Y el profesor empezó a preguntarle, ¿pero por qué no estás emocionada? Si esto es súper grande. Así que pues se publicó la solución a este problema en la prestigiosa revista de matemáticas Annals of Mathematics. Y bueno, la cosa es que el problema ha estado abierto durante muchísimo tiempo y muchísimos matemáticos han intentado resolverlo sin éxito. Así que, si te parece bien, David, os explico un poquito, como pueda, qué es este problema y cómo lo resolvió. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es un nudo matemático, que, bueno, pues tenemos que hablar de la topología, que es la rama de las matemáticas en la que se enmarca esto de los nudos. Y la topología lo que hace es interesarse por las propiedades que persisten tras deformar los objetos de manera continua. Por ejemplo, al retorcerlos o al estirarlos, pero sin acabar rompiéndolos. Entonces es si cogemos una cuerda y la intentamos y hacemos un nudo con ella, la hemos deformado, pero no la hemos roto. Eso es lo que estudia la topología.
Dentro de la topología está la llamada teoría de nudos. Lo que estudia la teoría de nudos es las deformaciones que podemos hacerle a una cuerda. Cómo podemos retorcerla, doblarla, plegarla, estirarla, comprimirla, todo sin romperlo. Es lo único que está prohibido. El nudo más simple sería como una cuerda con los extremos pegados sin ningún cruce entre ellos. Pero podemos imaginar tantos cruces y tan complicados como queramos. Cualquier tabla de nudos marineros está llena de ejemplos muy complicados y seguro que lo hemos visto en alguna de las tiendecitas de playa a las que solíamos ir en vacaciones. El problema del nudo de Conway se debe sobre todo a la fama del matemático en sí mismo. Y además el matemático Conway murió el pasado abril por COVID-19, o sea que era un personaje que ha estado vivo hasta ahora. En 1970 introdujo un nudo que tenía 11 cruces y los matemáticos llevaban pues desde los 70 intentando pues deshacer esa cuerda para ver si era una cuerda solo o varias atadas entre sí. Y tras casi 50 años fue esta estudiante la que en tan solo una semana pudo descubrir pues cómo se resolvía este nudo de Conway, cuando pues eso, sus colegas que llevaban años, 50 años en algunos casos, no habían podido descubrirlo. Y yo me quedo con lo bonito que es que a veces alguien que aborda un problema por primera vez con una visión distinta, pues puede resolverlo, y también que el creador del problema no lo había podido resolver, pero pudo ver en vida cómo alguien lo resolvía. Sí, además, como tú misma dices, prácticamente una estudiante en su tiempo libre, en una semana, resolvió algo que parecía imposible en 50 años. Es un hito histórico, la verdad. Son noticias así las que alegran y motivan mucho a estudiantes a tomar diferentes perspectivas, a tomar diferentes retos para resolver grandes cuestiones que siguen sin respuesta en la sociedad. Yo, sin embargo, voy a entrar un poco más en el salseo, voy a entrar un poquito más en la conflictividad, que también hemos visto en noticias relacionadas con las matemáticas. ¿Estás preparada, Laura? Uy, salseo y matemáticas, eso parece un poquito alejado, pero seguro que nos traes algo que nos hace ver los matemáticos como personas también del mundo real. Vámonos hasta Japón, donde, en teoría, se demostró una conjetura que fue formulada en los años 80 y que revolucionaba el campo de la teoría de números y, si fuera de verdad demostrada, pasaría a la historia como uno de los grandes logros del siglo en las matemáticas. La demostración estaba escrita en un estilo críptico muy ajeno a la mayoría de la comunidad. Una demostración que vino resuelta por un científico japonés y publicada en la revista Nature. La propia revista la denominaba como impenetrable. Los investigadores, por su parte, deben desactivar, según el científico que lleva a cabo la demostración, los patrones de pensamiento que se han instalado en sus cerebros y que han dado por sentado durante tantos años para comprender esta demostración, según él, como digo, científico japonés que la desarrolló. Sin embargo, tampoco creaba mucha confianza, Laura, esta demostración. Uh-huh. Por simplificar un poquito, la situación se podía asemejar a, por ejemplo, una persona muy lista que resuelve una pregunta, pero que sus compañeros, también muy listos, no son capaces de entenderla. Sin embargo, confían tanto en esta persona, en su intelectualidad, en su preparación, en su historia, en su carrera, que le acaban creyendo. No lo entienden, pero le acaban creyendo. ¿Eso o creen que tienen que entenderla y entonces hacen como que han entendido la demostración, ¿no? Como en clase alguna vez que te preguntaban, ¿lo habéis entendido? Y nadie decía que no y tú decías también que sí, como todos, pero no lo habías entendido, ¿no? Eso es, a ver quién es el valiente que da a entender que está un paso por detrás que sus compañeros, cuando me da que todos esos compañeros estaban en el mismo paso por detrás, ¿no? Uh-huh. Estas situaciones pueden llegar a complicaciones muy grandes hasta que de verdad alguien toma la valentía y la certeza suficiente que se necesita para ser la oveja que sale del corral, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo pasó años después cuando un joven también muy listo
saca un fallo en la explicación. Este científico japonés del que hablábamos, el que desarrolló la demostración, no le apeteció rectificar después de conseguir que toda la comunidad científica crea que ha conseguido llevar a cabo uno de los grandes descubrimientos en las matemáticas en el último siglo. Él estaba muy contento de que la comunidad científica, de que sus compañeros creyeran que es un genio y, sin embargo, prefirió tomar el carácter victimista y considerarse un genio incomprendido que luchaba contra el establishment, como si fuera una especie de teoría conspiranoica, hablemos de Miguel Bosé. Sin embargo, como muchos matemáticos defendieron en su momento, respaldando a este pequeño investigador, a este joven, a este genio que consiguió sacar un fallo en esta demostración, no es suficiente que haya gente que declare que ha leído el argumento y que esté bien. Necesitamos a gente que lo haya leído, que declare que esté bien porque lo ha entendido, porque el desarrollador de la demostración haya sido capaz de explicarlo. Esta es la idea de todos aquellos que dudaban de ese trabajo. Y añado, como en todas las ciencias, no basta con tener una buena idea, también hay que ser capaz de explicársela a los demás para demostrar su veracidad y que eres capaz de entender lo que propones. Así que con esta historia llena de egolatría, llena de controversia, te dejo un sabor un pelín más amargo que ese gran hito histórico que me has explicado en la noticia anterior, Laura. Vaya, veo que ni en las matemáticas, que siempre parecen muy claras y certeras, hay unanimidad. Sí, además cuando entras en campos en los que ya parece que estás hablando más de filosofía que de matemáticas, se puede observar muchísima controversia. Así que, Laura, ¿qué te parece si nos dejamos de conjeturas y vamos a la entrevista? Estás escuchando En Fase Experimental. Ciencia en español desde el Reino Unido. Hoy entrevistamos a Clara Grima. Clara es doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla, institución de la que es profesora titular en el Departamento de Matemáticas Aplicada. Clara es una divulgadora de la ciencia, no solo de las matemáticas a todos los niveles, y además para públicos muy diversos, desde las charlas y conferencias hasta incluso la televisión, pasando por los libros. En su palmarés cuenta con numerosos premios y reconocimientos, los cuales no podemos señalar todos porque nos quedaríamos sin programa, pero vamos a destacar, por ejemplo, el premio Prisma Especial del Jurado en 2018, premio Prismas de Bronce de los Museos de Ciencia de La Coruña al mejor sitio web por Matí y sus mateaventuras, premio COSCE 2017 a la difusión de la ciencia, otorgado por la Confederación de Sociedades Científicas de España, y premio Universidad de Sevilla a la divulgación científica 2017-2018. En 2018 también fue nombrada miembro del jurado para el premio Princesa de Asturias y para que no digan que nadie es profeta en su tierra, también en 2018, y seguramente por el cual está más orgullosa, fue elegida como coreana del año por el ayuntamiento de su pueblo natal. Bienvenida, Clara, muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista. Bien hallados y muchas gracias. Y sí, evidentemente, coreana del año es el que más orgullosa me puso porque mis padres estaban allí que, bueno, no cabían en el auditorio. Así que sí, tienes razón. Has acertado. Ese es el premio o el reconocimiento, porque es un reconocimiento más que un premio, del que más feliz y más orgullosa me siento. Sí, es un reconocimiento a la carrera de fondo que llevas con la divulgación científica y la figura, y ser una figura tan destacada en donde has vivido, en donde has nacido, en tu ciudad, tiene que ser algo muy bonito de vivir, la verdad. La verdad es que sí, porque en 2015 ya me dieron un reconocimiento en un evento, o sea, un acto que hacen en Corea del Río, sí, que es mi pueblo natal, que es muy bonito. Hoy he puesto una foto en Twitter, si queréis la miráis. Y me hicieron un reconocimiento en el Día de la Educación, se llama, ¿no? Por mi labor en la educación. Pero esto es, digamos, ya a nivel general, ¿no? Y la verdad es que yo iba casualmente en un AVE cuando sí, me llamó el alcalde en persona para decirme que el alcalde de Corea del Río, para decirme que me habían otorgado el premio, y yo lloraba como una magdalena. Y el señor que iba sentado a mi lado me miraba como... Y yo, que manda un premio, que manda un ¿Pero premio. qué ha pasado? No, digo, que manda un premio. Y dice, eso es bueno, chiquilla. Digo, es que estoy muy emocionada. O sea, que sí, que me emociona un montón. Me emociona porque era mi pueblo, claro. Tengo una amiga que siempre le dice a otra que va a ser la pregonera de las fiestas, que eso es lo que más se puede llegar en la vida, ser la pregonera de las fiestas de tu propia localidad. Así Sí. que
Bueno, ahí no creo que llegue. No creo que llegue a eso, pero bueno, Ya veremos. ya veremos, ya veremos. Es que soy del mismo pueblo que Pastora Soler y claro, Pero habrá fiestas más de un año, o sea que bueno, vale. No va a estar ella la pobre todos los años tampoco. claro que se cansa. Claro. Para empezar la entrevista, vamos a empezar con una pregunta un poquito controvertida. ¿Son ciencia las matemáticas? Uy, un poquito controvertida y un poquito difícil de responder. La respuesta más exacta sería, que es lo que todo el mundo espera de un matemático o de una matemática, que demos respuestas exactas, pues la respuesta más exacta es sí y no. Sí, pues porque si miras la definición de ciencia, que es la ciencia, ¿no? Pues un conjunto de contenidos que se obtienen pues a través de la observación, del razonamiento, que nos permiten deducir principios y leyes, que nos permiten predecir y comprobar experimentalmente, pues con esa definición hay muchos matemáticos que nos sentiríamos a gusto con la definición de que estamos haciendo ciencia. Bien, es verdad que por otra parte, las matemáticas, como cualquier otra disciplina, no solo las matemáticas, pues tienen muchas facetas, pero hay una faceta que es donde hace de lenguaje, más que de ciencia en sí, sino como lenguaje o herramienta para otras ciencias, ¿no? Para que, las que nos permiten pues crear modelos matemáticos para predecir, pues ya sean física, química, y las matemáticas hacen un papel de herramienta. Pero hay una parte que yo creo que sí, que se puede considerar ciencia. Bueno, pues para llevarnos un poquito mejor, vamos a hacerte una pregunta un poco más amable, que es que trabajas como parte de un grupo de investigación en matemática discreta. ¿Nos puedes explicar qué son las matemáticas discretas? Pues las matemáticas discretas son las que no se meten con nada. Las matemáticas discretas son las que se hacen que se hacen con cosas, a ver cómo digo, puntuales, no se hacen con intervalos. Si la gente ha estudiado funciones, por ejemplo, cuando han estudiado pues, funciones de una variable, pues trabajaban con los puntos de un intervalo, ¿no? Y siempre se trabajaba en el conjunto de los números reales, que todo va por intervalo, ¿no? No se trabaja con puntos. Pues digamos que la matemática continua, que es la otra parte de la matemática que no es discreta, trabaja con conjuntos infinitos y muy pegaditos, es que no sé cómo decirlo para el público general, y la discreta trabajamos con puntos. O sea, nosotros trabajamos con los números enteros, por ejemplo, no nos preocupan los números reales, sino el 1, después viene el 2, claro, después viene el 3. Yo yo empecé a hacer divulgación por mis hijos y le dije a mi hijo, me preguntó, ¿qué es el número pi, no? Bueno, mentira. Me dijo, ¿qué llevas en la camiseta? Que llevaba el número pi. Y me preguntó, ¿qué llevas en la camiseta? Él tenía 6 años. Y me dice, siempre lo llevas. ¿Es una mesa o una portería de fútbol? Y yo le dije, es un número. Claro, es que... Y dice, ¿qué número? Digo, se llama pi y está entre el 3 y el 4. Y él me dijo, eso es mentira, mamá. Entre el 3 y el 4 no hay números. Está el 3 y después el 4. Bueno, pues ese ejemplo. Mi hijo trabaja en discreto, está el 3 y después viene el 4. Y pensar en que yo le dije, no, entre el 3 y el 4 hay infinitos números. Eso es trabajar en continuo, preocuparse por todo lo que hay en medio, más o menos. Entonces nosotros trabajamos con objetos que están separados unos de otros, que no están encerrados de una forma continua, en un intervalo o algo así. Uh-huh. O sea, la investigación de matemáticas las líneas de investigación se pueden separar entre la gente que se preocupa entre estos números, estos infinitos números que hay entre estos números enteros, y gente que simplemente se preocupa en figuras en las que encontramos los números enteros. O sea, son líneas completamente diferentes. Claro, pero lo que estás diciendo, sí, ¿no? Bueno, es que hay distintos problemas que conviene estudiarlos en continuo. Sí. Y hay problemas que no, en continuo, quiere decir, teniendo en cuenta todo el conjunto de números numéricos, claro, de reales, que son los que utilizamos, y otros que tienen que ser trabajadas en discreto. Pues, por ejemplo, cuando estamos hablando de problemas, de aplicaciones a problemas donde tienes que hablar de números de empleados que necesitas pues no puedes dar un número racional. No puedes decir, necesito 7,3 empleados.
porque queda un poco desagradable, llevar 0,3 el 0,3 de una persona puede ser un poquito asquerosillo de gestionar, ¿no? Entonces hay problemas donde Trabajo hay que temporal. claro. Bueno, yo estaba pensando en cortarlo en un tercio y 2 tercios, pero por eso dice que era asquerosillo, ¿no? Por lo de la sangre y las vísceras y demás. Sí, claro. Pero entonces hay problemas reales que tienen que ser en discreto, que no pueden ser en continuo. O sea, y hay métodos que trabajan sobre discreto. Pues ahora que estamos hablando mucho de vacunas, pues hay modelos modelos que se utilizan de matemáticas para estudiar las epidemias, son modelos continuos, pero hay otros modelos también que son discretos, que en lugar de tener en cuenta cómo crece el número de contagiados, digamos, como si fuera de forma continua, va trabajando a los individuos, trabaja a los individuos individualmente, valga redundancia, y bueno, en esta epidemia no tiene mucho sentido, pero en otros tipos de enfermedades sí, tienen más sentido los modelos discretos para estudiar la epidemia, pues no sé, Claro. en la meningitis, que es una que tiene que hay muy poca incidencia, ¿no? Pero que es muy peligrosa, pues se utilizan modelos discretos que no trabajan en continuo con una función, sino con casos muy concretos. Me he enrollado mucho con la respuesta. Perfecto, nos encanta. No, pero así ha quedado muy, muy claro. Que básicamente es trabajar como si fuéramos niños de 6 años, ¿no? Que los números, del 3 al 4 no hay nada. No hay nada. Sí. Tenemos una asignatura en informática, yo soy profesora en la Escuela de Informática que se llama, bueno, 2 en realidad de matemática discreta, la primera se llama Introducción, y yo le digo, aquí solo tenéis que saber dividir y sin decimales, ¿no? Si sabéis dividir sin decimales vais a probar. Y se lo creen, ¿no? Y no, porque luego no es tan fácil la matemática discreta, es muy bonita, pero claro, cuando te la enseñan dices, vamos a volver al cole, ¿no? O sea, no se pueden coger decimales, ¿no? Vamos a quedarnos con los restos y tal. Y al principio ellos piensan que han vuelto al cole, ¿no? Que están una vuelta atrás, que hemos pasado, pero no, luego se dan cuenta que se puede complicar mucho la cosa a partir de ahí, cuando faltan los números con decimales. Pues yo en mi día a día hago muchas gráficas, pero la primera vez que oí hablar de los grafos fue en un hilo de Twitter tuyo. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito qué son estas estructuras? Pues los grafos son una estructura matemática fascinante, que la verdad es que no son muy conocidas. Ya hay algunos profesores que la están introduciendo en secundaria. Y básicamente es una estructura matemática que tiene 2 conjuntos. Un conjunto de puntos que representan cosas, pues por ejemplo un conjunto de puntos puede ser los oyentes de este podcast, las personas que escuchen este programa, cada uno se pondría con un punto y ahora uniría, y hay otro conjunto que es el conjunto que se llama de aristas, que son, las aristas básicamente son rayitas que unen a esos puntos entre sí. Pues podemos pensar en el grafo, los grafos no hay que pintarlos, normalmente los pintamos con puntos en raya porque es más fácil trabajar sobre el dibujo, pero los grafos están ahí, en el aire, existen, no hace falta dibujarlo, ¿no? Me queda así un poco con Paulo Coelho, pero es así, hay un grafo ahora mismo que son las personas que escuchen este programa, esta entrevista, y que se unan entre dos aristas, se unen entre ellos con rayitas 2 a 2 los que se hayan visto alguna vez en la vida. Eso nos daría un poco la idea de los clústeres, de los vecindarios de oyentes que tenéis, ¿no? Y bueno, y es Facebook. Facebook es el ejemplo más simple. Cada usuario de Facebook sería un puntito y 2 usuarios de Facebook que son amigos estarían unidos con una rayita. Eso es un grafo. Un grafo, una harta de grande en el caso de Facebook, porque tiene, no me acuerdo cuánto, pero millones de usuarios y bueno, y otras redes sociales como Twitter, Instagram o TikTok o YouTube, como si miras lo de suscribirse como seguimiento, pues son grafos donde las rayitas son flechitas, ¿no? Porque yo sigo a alguien en Twitter, pero él no me sigue. Pero también son grafos cuando hay flechitas. O sea que las redes sociales son el ejemplo más, yo creo que más de uso más común en el que utilizamos los grafos para analizar los comportamientos y las dinámicas. Claro, ahora cuando estás explicándonos lo que es un grafo, pues muchos oyentes se pueden hacer a la idea de que las matemáticas nos han dado mucho y de que ya hay mucho descubierto. Y cuesta hacerse la idea, incluso en el mundo científico, de que aún haya más investigación matemática por hacer, de que aún haya más cosas por descubrir en el mundo de las matemáticas. ¿Qué responderías ante estas sugerencias, suposiciones que se dan tanto en el mundo científico como en el mundo
que no está tanto metido en la ciencia? Pues en el caso de las matemáticas, hombre, hay muchos problemas que nos gustaría que se resolvieran, que no están resueltos, pero a lo mejor son un poquito más hay que necesitar un poco más de entrenamiento para entender el propio problema. Pero hay uno especialmente que está sin resolver, que son las ecuaciones de Navier-Stokes, que si las conociéramos, pues nunca se equivocaría el hombre del tiempo, ¿no? Nunca se equivocaría la previsión meteorológica, porque las ecuaciones de Navier-Stokes nos permitiría, o sea, ya se sabe qué ecuaciones son las que rigen la dinámica de fluidos, pero no sabemos resolverlas. Entonces, cuando la gente dice, ¿por qué se equivoca? Bueno, ya no se equivoca tanto la previsión del tiempo, porque cada vez tenemos mejores ordenadores, pero en realidad, cuando hacemos la previsión del tiempo, como no sabemos la solución, lo que hacemos es probar, ¿no? Y entonces, pues probamos con unas determinadas condiciones y si repetimos el experimento 100 veces, se repite más, pero bueno, si lo repetimos 100 veces y de las 100 veces llueve 30, pues diremos, va a llover con el 30%, pero claro, eso muchas veces, pues... es una porquería porque no llueve. Entonces, si se resolvieran esas ecuaciones, evidentemente la predicción del clima sería exacta al límite. Y también mejoraría mucho, o sea, que quiero decir que están ahí sin resolver, hay $1 millón de dólares, de hecho, para quien las resuelva. Se resolvería, pues también se mejoraría mucho la aerodinámica de los medios de transporte, con lo cual tendríamos mejores aviones y tal. Y nos cargaríamos a lo mejor la emoción de la Fórmula 1, o sería más justa, ¿no? Porque ahora las escuderías mejores, las que tienen más dinero, ¿no? Esto es como lo de la Liga y la Superliga y todas esas cosas. Sí. Las escuderías que tienen más dinero, pues tienen mejores túneles de vientos, que son donde hacen los experimentos, eso que os he dicho. Probar, lo que hacen es como con el clima, probar con distintas condiciones de viento y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, si se supieran las ecuaciones, la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes, por ejemplo, pues no harían falta túneles de viento y entonces, bueno, igual quedaba más al criterio al mérito del conductor más que solo al mérito del conductor solamente y no también al de la escudería que tenga más túneles de viento o mejores. Pues mira, y hay respuesta a la pregunta de ¿hay practicidad en las matemáticas o no? Mira, respuesta muy clara, la verdad. Bueno, hay un montón. De hecho, bueno, todo lo que hacemos ahora mismo que estamos todos enganchados a la tecnología y a la videoconferencia y todo, nada de eso sería posible, son las matemáticas, pero casi cualquier cosa, ¿no? Yo cuando doy charlas en los institutos digo, la ropa que llevas, al fin y al cabo son un montón de polígonos cosidos entre sí, ¿no? Y diseñar una prenda entraña un montón de geometría y aprovechar el tejido es un problema de optimización matemática. O sea que si encima el tejido es de cuadros y quiere que la chaqueta de cuadros, la manga vaya en línea con la parte de delante de la chaqueta, pues es un problema de geometría bastante complicado. Bueno, que de hecho no se sabe resolver de forma óptima. Lo que pasa es que se resuelve muy bien de tanto experiencia, ¿no? Pero no se sabe la solución óptima de ese problema. Tanto probar. Exactamente. O te desentiendes de eso y haces una marca como desigual, ¿no? Cada raya para un lado. Claro. Pero bueno, que no les va mal, pero... Y lo llamas moda. Pero bueno, ahorrar el tejido sí. Y el ahorrar el tejido lo hacen todas las marcas y es un problema de optimización muy bonito que los sastres y las sastras pues resuelven de forma no óptima, porque no se sabe la solución óptima, pero sí de una forma muy, muy, muy buena pues, a partir de la experiencia, ¿no? Hay también otro problema que hay que resolver, por ejemplo. Los sastres y las abuelas. Sí, exactamente. Sí, mi abuela tenía una palabra muy bonita que viene del portugués, que es tasmear, que era intentar aprovechar al máximo la tela poniendo las piezas de papel que hacían el patrón. Vamos, mi abuela hacía optimización geométrica sin saber decir geometría, posiblemente. Eso iba a decir ahora mismo. Y le llamaba tasmear, y a mí me gusta mucho la palabra. Yo la uso para mi calendar. Digo, espérate que tengo que tasmear a ver si me cabe una clase, bueno, la clase no tienen que caber, una tutoría o un café, ¿no? Un café, digo, voy a tasmear a ver si me cabe un café contigo esta tarde en medio de todo pues un poco esa es la idea, ¿no? Que también es un problema muy complicado, organizar agendas. Y bueno, también estamos un poco respondiendo la siguiente pregunta que teníamos aquí, que ¿cómo nos pueden influir las matemáticas en el día a día? Que estamos viendo que desde disfrutar de la Fórmula 1 a los modelos de la epidemia
o aprovechar un trozo de tela. Bueno, evidentemente cada vez que vas a adquirir un producto bancario hay matemáticas y pues, yo cuando voy a visitar a mi madre algunas veces por la mañana y veo que tiene puesta la tele, los anuncios estos de los préstamos inmediatos que llamas y te dan el préstamo, si te lees la letra pequeña, que en la tele no te la puedes leer porque no da tiempo, pero si luego te metes en la web son cosas que son absolutamente vandálicas, ¿no? Si no tienes un poco de cultura matemática te pueden hacer mucho daño. Pero hay una cosa, una injusticia, bueno, aparte de lo de la lotería que se cuenta todos los años, una injusticia que se hace en España, y yo no sé si en Reino Unido, pero que es cuando hay un cierto empate a la hora de adquirir un bien, pues, por ejemplo, para entrar un niño en el colegio, que van por puntos, o para una oposición cuando ya los candidatos están tan igualados en méritos que ya no hay otra solución sino hacer un sorteo, que hacer un sorteo está bien, ¿eh? Porque si ya no hay más criterios, pues mira, ya es suerte, ¿no? Si han quedado tan igualados. Pero el sorteo debe ser justo. Si no, no tiene sentido. Y hay un sorteo que se hace en España, en algunas administraciones públicas, que consiste en sacar una letra del apellido, una letra, y cogen el primer apellido que empieza por esa letra y a partir de ahí empiezan a dar las plazas, ¿no? O sea, pues no sé, tienes 20 candidatos para una plaza de oposición y los tienes los 20 absolutamente empatados. Dice, bueno, pues solo hay 3 plazas, sacamos una letra y el primer apellido que empiece por esa letra entra y los 2 que vienen detrás, ¿no? Pues eso es absolutamente, pero vamos, injusto, no es equiprobable, porque si alguien se llama Abad, con la A y la B, pues evidentemente va a jugar con la A, con la Z, con la Y, con casi todas las letras, mientras que si te llamas Grima, pues si alguien se llama Grima, GR, no se lleva un premio en la vida, porque vienen delante los García, los Gómez, o sea que es una cosa de contar con los dedos, claro, que se denuncia constantemente a las administraciones que es un sorteo absurdo. Yo no digo que no se haga el sorteo, ¿eh? Hay veces que es que ya no queda otra opción que ir al sorteo, pero que todo el mundo tenga las mismas papeletas. Y eso es una cosa que mucha gente cuando se lo cuenta dice, pues a mí me pasó y tal. Digo, es que se hace y es absolutamente injusto. Y eso sí te puede afectar mucho a la vida, pues porque tu hijo no vaya al colegio que te coge más cerca o porque no entres a ocupar una plaza después de hacer una oposición, por ejemplo. Sí, además supongo que nos pasará a muchos que tenemos nombres así muy comunes, Martínez, Ruiz, por decir 2 apellidos que me suenan de algo, que pues tienes menos probabilidades que alguien que se llame Abad o... Sí, algo así. O Acal. Bueno, claro, Ruiz igual. Yo que me llamo Grima, Ruiz. Y Ruiz igual, porque si sale la R, hasta que llegue a la U... Pero es que es una cuenta de contar con los dedos. O sea, no estamos hablando de las ecuaciones de Navier-Stokes. Estamos hablando de contar con los dedos. Y ha habido denuncias, unos compañeros míos de Zaragoza, que son matemáticos, les tocaban todos los años en las oposiciones de tribunal y pusieron una denuncia, ¿no? Al sistema, decía, es que no es justo. Y el juez, porque ya se fueron diciendo, pero es que además es injusto. En este caso simplemente es que le tocaba todos los veranos estar de oposiciones. Y la respuesta del juez fue muy simpática porque dijo, puede que no sea injusto, pero tampoco te vas a matar por estar en las oposiciones. O sea, y se quedaron igual, o sea, no cambiaron el sistema. Como diciendo, puede que no sea justo, pero qué malo tiene de que te toque tantas oposiciones. La madre que te parió que me deja sin verano, por ejemplo. Pero bueno, las cosas de los jueces. Claro. Yo no me voy a meter con los jueces hoy. Además de que utilizar sistema en vez de alfabético numérico, asignar números a los candidatos y ahí sí que hay el mismo número de probabilidades, ¿no? Tan simple como eso, digo, tampoco tenemos que pensar en algo estrafalario. No, es exactamente lo que tú has dicho. Ordena a la gente por orden alfabético, le da un número por el orden y ahora sacas un número. O sea, si los ordenas por orden alfabético y ahora le das a cada uno un número y sacas un número aleatorio, pues ya está. Eso, si es así. Eso es. Tan simple, no son las ecuaciones de Navier-Stokes. Bien valdría con el DNI, ¿no? Porque en España todos tenemos este número de identificación. Sí, con hacer alguna... Pero lo más fácil es lo que acaba de decir David, ¿no? Es ordenar por número y da un número. Cada uno tiene una papeleta con un número, como en la lotería o como en la 11, y eso es absolutamente equiprobable. No hay nadie que pueda sentirse agredido por eso, porque todos los números son igualmente probables, mientras que los apellidos no. En España no hay apellidos con la X. Si sale la X es para Abad.
por volver un poco a tu carrera científica, en 2018 fuiste parte de ese gran equipo que descubrió una nueva forma geométrica, que pensamos también cuando hablamos de la geometría que no, que está ya todo hecho, está ya todo descubierto, pues hay cuadrados, hexágonos y poco más. ¿Cómo se vive que en tu grupo se consiga este hito? Pues fue muy emocionante porque, bueno, fue el mérito todo de esto, yo siempre se lo doy a Luisma Escudero, que es el IP del grupo de biología celular, el investigador principal del grupo de biología celular, que es muy pesado en el mejor estricto de el sentido de la palabra, ¿no? Muy pesado para conseguir los resultados, para conseguir, pues, ¿cómo se dice?, estabilizar a la gente joven de su grupo que ya sabéis cómo va la cosa, es muy pesado. Y él Sí. nos contactó a nosotros, muy pesado, en el buen sentido, repito. Nos contactó Alberto Márquez y a mí, que éramos matemáticos, porque quería pues, saber qué forma geométrica tenían las células epiteliales. Porque hasta entonces se pensaban que las células epiteliales pues, eran como prismas, ¿no? Las células epiteliales, para quien nos esté escuchando, si no sabe lo que es un epitelio, que supongo es, bueno, que no tiene por qué saber porque a lo mejor es muy jovencito o se lo ha olvidado, no pasa nada, pues son las membranas que recubren nuestro cuerpo. Y esas membranas al microscopio, cuando las miramos, no son de 2 dimensiones, son de 3, son como si fuera una torrija, ¿no? Es una lámina con volumen. Y pensaban que esa torrija, bueno, esos epitelios se hacían con muchos prismas pegados unos con otros. Pero Luisma Escudero detectó que no podía ser, ¿no? Porque, o sea, él siempre dice, es que nadie se había fijado. Y sí, nadie se había fijado. Porque cuando el epitelio, esa membrana, pues podemos pensar en un pan de sándwich, ¿no? Se curva para darle forma a todos tus órganos, pues evidentemente si fueran prismas, si pensamos, por ejemplo, en piezas de Lego con forma de prisma que forman una lámina, cuando la doblemos, cuando la curvemos, se van a separar y no puede haber espacio entre las células. Y entonces, en ese caso, algunos libros decían que las figuras eran unas pirámides truncadas que son como los prismas, pero que una cara más chica y la otra más grande. Y Luisma se dio cuenta de que había un cambio de vecindario, a ver cómo lo digo, porque claro, sin imagen es más complicado, pero él se dio cuenta que por una parte del epitelio, ¿no? Pues si piensa en un pan de sándwich, porque si miraba una cara del sándwich, había 2 células que eran vecinas, que estaban teñidas en rojo y verde, por así decirlo, del Betis y de Sevilla, y que cuando se daban la vuelta, o sea, cuando le daban la vuelta al pan de sándwich ya no eran vecinas, se habían metido otras por en medio. Y eso no lo pueden hacer ni los prismas ni las pirámides, no se pueden retorcer. Entonces nos pidieron a Alberto y a mí que buscáramos la forma. Nosotros al principio, tengo que decir, bueno, Luisma lo sabe y todos los biólogos del grupo lo saben, que dijimos, esto es una chorrada. Pero que va, de chorrada nada, no encontrábamos la forma y nos sentamos un día y dijimos, vamos a olvidar todo, Alberto y yo, los matemáticos, dijimos, vamos a construirlas nosotros, ¿no? Vamos a olvidar todo lo que sabemos de biología celular. En eso tardamos 3 minutos. Y vamos a construir las células con el criterio matemático que sería necesario para asegurar esa forma. Y las construimos, salió de nuestra cabeza, ¿no? Deberían respetar estas normas absolutamente matemáticas. Y la sorpresa fue, bueno, unos ingenieros informáticos del grupo lo modelizaron y lo asombroso y el momento eureka, o el momento escutoide, como dice Luisma, fue cuando, wow, es que eran aquellos, o sea, que la naturaleza hace matemáticas y eso es muy bonito, descubrir que algo que ha salido de tu cabeza pensando, mira, si la naturaleza supiera matemáticas tendría que hacerlo así. Y descubrir que efectivamente estaba ahí, que nadie se había dado cuenta, porque como dice Luisma, ya lo he dicho, él siempre dice, es que nadie se había dado cuenta, nadie se había fijado, pues es una cosa impresionante. Y bueno, fue un momento eureka y cuando se publicó, pues estábamos súper felices. Entre otras cosas porque yo soy matemática, ya lo hemos dicho, y publicar en Nature Communications para un matemático está casi prohibido porque a esta gente no le gustan las matemáticas. Entonces, bueno, pues entré por una puerta falsa, pero entré y lo recuerdo. Sobre todo recuerdo el momento en el que Alberto y yo dijimos deberían ser así, si no son así pues serán parecidas y descubrimos que cuando ya ellos lo miran al microscopio, que tiene mucho trabajo mirar al microscopio, no es llegar y mirar, y eran exactamente como habíamos dicho nosotros, no porque nosotros fuéramos adivinos, sino porque eran exactamente como deberían ser según las matemáticas, ¿no? Según las reglas matemáticas. Pero esto también es un poco como lo de los patrones de tela, ¿no? Que es la manera geométrica de adaptarse al espacio para
para cubrir toda la superficie. Sí, se parece un poco a eso, pero en 3 dimensiones, ¿no? O sea, es una forma, es un problema de optimización, de mejorar el empaquetamiento de células. Pero no lo habíamos descubierto. Luego ya el físico, hay un físico también en el grupo. Cuando nosotros dijimos la forma, los matemáticos dijimos, debería ser así. Los biólogos dijeron, no, es que son así. Y luego los físicos, Javier Buceta, porque dijo, es que tienen que ser así, ¿no? Atendiendo a criterios de energía y de... Sí. y de mínima energía y de máxima resistencia. Pero sí, se parece bastante, es un problema de empaquetamiento. De hecho, nosotros no hemos patentado la idea porque somos científicos y no tenemos ni idea. Somos científicos además teóricos, o sea, de ciencia básica, pero ya sabemos nos han contactado arquitectos o ingenieros, porque claro, si esa es la forma que utiliza la naturaleza para empaquetar bien, y les va bien, porque aquí estamos, ¿no? Con nuestros epitelios, pues habría que adaptarla a las construcciones, ¿no? Para hacerla más resistente y con más, de forma óptima, ¿no? O sea que se nos olvidó patentarla. Bueno, pero siempre lo decimos, ¿no? Que los científicos no estamos en esto por el dinero. Pero al equipo, al grupo de... El voto de pobreza... Sí. Pero a Duna porque soy funcionaria del Estado, pero al resto del equipo, no al resto, ¿no? Nos vendría muy bien el dinero, sobre todo para asegurar los sueldos de algunos miembros del equipo que trabajan un montón, pero como sabéis, pues los sueldos son reguleros, pero bueno. La próxima lo patentamos. Para el grupo de investigación, no para nosotros. ¿Se ha conseguido observar experimentalmente este modelo que propusisteis, estas figuras geométricas en el epitelio? Sí. En la mosca de la fruta, que es donde empezamos. Sí. Se han detectado y luego Luisma, que es muy pesado otra vez, convenció, porque claro, no se trata de coger una célula y mirarla, mira, sí, sino que tienen que prepararla. Yo no entiendo mucho de la preparación que le hacen, pero que tardan mucho en preparar un tejido epitelial haciendo las secciones y para encontrar que allí está la forma. Y él convenció a un grupo que también son firmantes del artículo, por supuesto, de biólogos celulares de la Universidad Pablo de Olavide que estaban trabajando con embriones de pez cebra, que ya es un vertebrado. Y también había escutoides en el pez cebra, o sea que ya sí que se ha visto mucho en la mosca y en los peces. Y cambiando un poquito de la labor más de investigación a la labor divulgativa que haces, eres muy activa y tienes un blog, has publicado libros, has estado en la televisión en órbita laica. ¿En qué formato te sientes más cómoda? Yo, el que más me gusta es la charla. Sobre todo la charla, iba a decir las charlas en los centros educativos no universitarios, pero la verdad es que todas, porque las universitarias también me gustan. Y me gustan mucho las charlas a público general, ¿no? Cuando vas, pues no sé, a un teatro, Sí. a una cárcel. Y hay un público que no está entregado. O sea, no es que no me gusten las otras. Hay un evento en España que supongo que conocéis, que es Naucas, que es una burrada. Que os recomiendo que si tenéis la oportunidad vayáis a verlo porque es un espectáculo impresionante, lo digo de verdad. Yo la primera vez que fui no tenía, sí tenía blog, pero quiero decir que fui de invitada y salí impresionada. Pues eso es una experiencia única, ¿no? Sobre todo en el Euskalduna allí. Pero cuando yo salgo al escenario, yo sé que me van a aplaudir, porque es un público absolutamente entregado, absolutamente fan de la ciencia y es fantástico, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me gusta cuando vas a un público que te mira así como de reojo, como diciendo, ¿pero qué nos vas a contar? Y eso pasa mucho en secundaria, ¿no? Que te dicen, bueno... de hecho me ha pasado, ¿no? Que he ido a un salón de actos y ha llegado una chica y me decía, y ha visto la primera diapositiva de la presentación y ponía matemáticas o lo que fuera, y decía, anda, ¿esto qué va de matemáticas? Y yo le dije, sí, dice, no, es que me ha dicho la maestra que venía una famosa. Digo, es que yo soy famosa. Y dice, sí, claro. O sea, pues a ese público, me dice, ¿cuántos seguidores tienes tú en Instagram? Digo, creo que 600. Dice, eso no es famosa, no sé qué. Pero luego ese público es muy agradecido. Y aquella chica al final, cuando acabó la conferencia que estaba yo dando, se me acercó y me dijo, porque era un pueblo aquí de mi zona, de donde yo vivo, y dice, ceño, en verdad me ha gustado.
Digo, claro que te ha gustado si son matemáticas, las matemáticas le gustan a todo el mundo. Pues ese público me encanta. Lo que más me gusta es dar charlas. Me lo paso súper bien y tal. Y luego la parte que creo que más puede llegar de la divulgación o más puede calar son los libros. Porque cuando un tema de divulgación me interesa, que puede ser de matemáticas, porque yo, claro, sé las matemáticas que trabajo yo, pero de otros temas de matemáticas no tengo tanta idea. Entonces, cuando yo quiero aprender sobre un tema, ya sea de matemáticas, a nivel de divulgación, digo, de física o de biología, yo como aprendo es con un libro. Pero igual porque ya soy mayor y carroza y eso, ¿no? Pero creo que el libro es lo que te deja reposar y aprender y tal. Y me gusta mucho escribir libros. ¿Cómo te planteas empezar a escribir libros y cómo la primera vez que tuviste que ponerte a escribir un libro, cómo te planteas su estructura, cómo te planteas el empezar por lo básico y terminar algo más complejo? ¿Cómo es ese proceso de aprendizaje de escribir libros? Pues, bueno, mi primer libro fue mi tesis doctoral. Pero ese no he tenido tanto éxito, aunque para mí es mi libro más importante, ¿no? Que fue mi tesis doctoral, que me lo publicó Springer y wow, fue un pelotazo. Pero eso la gente un poco ajena al mundo no entiende que eso es un pelotazo. Pero el primero, bueno, yo me puse a escribir por mis hijos, eso ya lo he dicho, y el primer libro pues salió de mi blog, que fue Matis, el libro se llama, ¿cómo se llama? Hasta el infinito y más allá, que no me gusta el título, pero bueno, fue idea de la editorial. Y ese sale de mi blog, que son cuentecitos. Yo empecé a escribir cuentos, porque así fue como empecé yo a divulgar, contándole cuentos a mis hijos en casa y, claro, metiendo matemáticas por en medio, porque a mis hijos les gustaban las matemáticas. Lógicamente, su papá y su mamá son matemáticos y hablan mucho de matemática en casa y jugábamos mucho. Y empecé a contarles cuentos y en los cuentos pues van apareciendo cosas de matemáticas y así empecé el blog por mis hijos y el primer libro pues básicamente no me planteé eso que tú dices, ¿no? Sino simplemente, bueno, la editorial que era Planeta dijo, nos gusta tu blog, pásalo al libro y entonces lo que escribí fue algunos cuentos que ya estaban en el blog y otros nuevos pero con la idea del blog, ¿no? Sí. Que yo digo que los cuentos de Mati son como los capítulos de House, ¿no? Que tú sabes cómo empieza y cómo acaba, ¿no? Lo único que no hacemos es punción lumbar, pero sabes que va a haber un problema entre los dos protagonistas, que va a aparecer Mati, que les va a ofrecer un juego matemático, que al final pues el perro va a hacer una travesura, ¿no? Es siempre igual. Y ya lo siguiente, pues, sobre todo el de matemáticas y vacunas, que se llama, se me ha olvidado el nombre de mi libro, La matemática vigila en tu salud. Pues yo creo que yo soy muy, muy lenta, ¿sabes? Soy una persona que mucha gente se cree que soy muy rápida porque soy matemática y tal. No, yo soy una persona lenta. Lo que pasa es que me emociono mucho y digo, ¡ah, qué chulo! Pero a mí me cuesta. Entonces yo intento escribir, en este caso era a medias con Enrique y muchas veces él es físico y sabe muchísimas matemáticas, como todos los físicos, por supuesto, y muchas veces iba un poco rápido, o como deberían saber la mayoría de los físicos, muchas veces él iba demasiado rápido. Digo, hay que explicarlo más. Que no, digo, hay que explicarlo más, digo, porque lo sé, porque yo muchas veces he dado por hecho cosas que la gente sabe y la gente no lo sabe, y si se pierden en ese punto ya no siguen, y tú lo que quieres es que sigan, ¿no? Sobre todo en un libro como este, donde lo que queremos transmitir es la importancia de la vacunación, que el libro es de 2017, ¿eh? Nosotros estábamos hablando del sarampión, no de la COVID. Lo que pasa es que ahora pues está muy de moda, pero entonces sí, lo que intento es eso, pensar cuánto me costaría a mí. Bueno, claro, matemáticas pues ya lo conozco todo, pero ir que esté escrito al ritmo que yo lo leería si yo no fuera doctora en matemáticas. Y como yo soy muy lenta, vamos pasito a paso para llevarlo un poco de la mano y no perderlo en ningún momento, sobre todo cuando quieres transmitir un mensaje que creo yo que en este caso que era tan importante como la importancia de la vacunación en presencia de enfermedades. ¿Nos podrías explicar un poquito, ya que por enlazar un poco con esta última respuesta que nos has dado, cómo nos pueden ayudar las matemáticas en situaciones tan complejas como esta pandemia que estamos viviendo? Bueno, pues yo creo que ya nos han servido un poco al principio cuando nos confinaron, ¿os acordáis? Claro, que cantábamos Sobreviviré, y los aplausos era como una excursión, estábamos tristes, pero estábamos como excitados, ¿no? Era una cosa nueva, ya se nos ha pasado la excitación, ya nadie canta, ya nadie aplaude, ya esto ya no ha dejado de tener gracia, ¿no?
Pues una cosa muy importante que también se cuenta, bueno, en mi libro y en todo sitio, ¿no? Que es si no hay vacunas, es cortar las aristas del grafo, volviendo al grafo otra vez, ¿no? Somos personitas que estamos unidos con aristas y la forma de evitar la transmisión es cortar las aristas, que es el aislamiento, ¿no? Sí. Ahí nos sirve. Luego y luego eso, digamos, a nivel personal. Es muy fácil. Cuando estudias teoría de grafos y ves las propiedades de los grafos que representan las comunidades humanas, hay muchas propiedades que te dicen no te muevas de tu casa. O sea, es muy fácil. Cuando hablamos de crecimiento exponencial, bueno, aunque no es exponencial en el caso de la epidemia, pero bueno, es muy fácil si miras los grafos ver que te tienes que quedar en casa. Que te tienes que quedar en casa porque es se difunde, se expande muy rápido. Y luego, bueno, ya a los especialistas que han estado tomando decisiones, a los equipos técnicos que han estado tomando decisiones o que han estado recomendándole a los políticos, a los responsables, pues evidentemente conocer modelos matemáticos les sirve para predecir en algún sentido cómo va a ir evolucionando la pandemia. ¿Cuándo se tienen los datos? Y es que el problema de la COVID, independientemente de la mala gestión o de la torpeza de algunas administraciones, que bueno, cada una la ha hecho como ha podido o como ha querido, no me voy a entrar en ese detalle porque eso es política, pero que independientemente de cómo se haya gestionado la toma de datos, es que en la COVID es muy difícil. O sea, es casi imposible tener los datos bien, se puede tener más o menos bien, pero bien, por la presencia de los asintomáticos. O sea, no podemos detectar los asintomáticos a no ser que estemos haciéndole PCR a todo el mundo todos los días. Claro. Y entonces eso hace que los modelos, pues algunas veces no funcionen. Claro, pues los modelos, al fin y al cabo, se alimentan de datos. Si los datos no son buenos, las predicciones tampoco, ¿no? Pero bueno, más o menos yo creo que más o menos en los países donde hay recursos no se ha hecho tan mal. O sea, ha muerto mucha gente, es un desastre. O sea, con que hubiera muerto una persona es un desastre. Claro. Pero es que podía haber sido como está siendo en Brasil y en otros países donde no tienen los medios que tenemos en otra parte del mundo, ¿no? Claro. Ujú. No, la verdad que es un libro que pinta muy interesante, así que si no lo habéis leído, ya sabéis que tenéis tarea pendiente, porque la verdad, no nos hagas spoiler, pero bueno, no nos has hecho spoiler, vaya, pero la verdad que promete. La primera parte del libro es un poco explicando todo esto, ¿no? Y Claro. la segunda parte que me gusta mucho, que ya no habla de modelos matemáticos ni de grafos, sí de grafos, no habla de la evolución de una pandemia ni de la incidencia de las vacunas para parar la pandemia y tal, sino intenta entender el comportamiento humano. Y en eso yo creo que el libro de verdad que es bastante pionero, ¿no? Es por qué la gente deja de vacunar. Nosotros no estábamos pensando en COVID, ¿eh? La COVID es otra cosa, las vacunas acaban de salir y bueno. ¿Por qué la gente no vacuna de la triple vírica? ¿Por qué se muere un niño en España de difteria hace 3 años, ¿no? Cuando no se diagnosticaba difteria en España desde hacía, pues no sé, desde el 80 y tanto del siglo pasado. Entonces, lo más fácil decir cuando uno se enfada, pues por ejemplo, cuando, no sé si es de 2015 o 2016, la noticia del niño que murió por difteria en Cataluña, porque no estaba vacunado. Cuando tú escuchas esa noticia, lo normal, si eres a lo mejor tan boca chancla como yo, es decir, la gente es estúpida y soltar un improperio. Pero luego, como soy matemática, pues luego ya dice, bueno, cuando ya se ha ido la persona y viene la matemática, pues no puede ser la estupidez. O sea, no puede ser que la gente sea estúpida porque no tiene sentido, si analizas globalmente el problema, que los estúpidos estemos todos en Europa, Estados Unidos y Canadá. O sea, no hay ningún estúpido en Burkina Faso, porque en Burkina Faso no hay antivacunas. No hay estúpidos en Etiopía, porque en Etiopía no hay padres antivacunas. Entonces, a lo mejor no tiene que ver con la estupidez. Y entonces, desde el punto de vista, usando herramientas de teoría de la decisión, que son matemáticas, de teoría de juegos, que son matemáticas, si han visto la película de Nash, pues se hace referencia a Nash, y de teoría de grafos, tratar de entender cómo nos sentimos modificados por las opiniones que están a nuestro alrededor, ¿no? Y ahí se explican cosas que son muy interesantes, que las explicamos, no las hemos inventado nosotros, por eso digo que son muy interesantes. Bueno, mis escutoides también lo son, quiero decir que no estoy presumiendo de que las cosas son muy interesantes, digo, sino los resultados son muy interesantes y nosotros solo los contamos
de que te explican, que no te ayudan a entender no solo los comportamientos antivacunas, sino otros comportamientos que tú no entiendes, sociológicos. Dice, la gente es estúpida, la gente no se da cuenta. Y cuando ves los grafos y te dices, no se da cuenta. Y tú tampoco te darías cuenta si estuvieras en ese círculo social. O sea que no es que ellos sean más estúpidos, los otros, los del otro, los que piensan diferente a nosotros, no es que sean más estúpidos que nosotros, aunque yo lo piense muchas veces muy fuerte, pero si lo analizas, no es que sean más estúpidos, sino tienen otras condiciones de contorno. Y si tú estuvieras allí y yo, posiblemente pensaríamos como ellos. Eso también se explica en el libro y sirve para la vacuna, para la política, para las modas, todo. Para la música, para todo. Cómo nos influye las burbujas en las que vivimos. Así que estás diciendo que hay una teoría matemática que explica por qué hay gente que le gusta el trap. Sí, exactamente. A mí me gusta mucho Rosalía. A mí me parece fascinante que seamos capaces de llevar el comportamiento humano, los ambientes socioculturales en los que una persona crece, en los que una persona vive, convive, se desarrolla, pasarlos a números, pasarlos a incluso modelos matemáticos me parece algo muy interesante y que nos puede ayudar mucho más a cómo nos manejamos como sociedad y cómo las sociedades de diferentes países con diferentes culturas cambien completamente. Efectivamente, tiene que ver, además hay un grafo, pues lo digo por si alguien lo quiere buscar en Google, hay un artículo de 2016, Lerman creo que es la primera autora, que se llama, en inglés es The Majority Illusion, que es el espejismo de la mayoría, que los primeros grafos que vienen, o sea, son un trabajo sobre grafos explicando esto, ¿no? El espejismo de la mayoría, sí. que viene a decir que tú cuando estás en un grupo social, en una burbuja, porque al fin y al cabo todos vivimos en burbujas, yo también, sí. Y vosotros, claro, todos, en nuestra burbuja, y todo lo que recibimos más o menos nos acabamos rodeando de las cosas que nos interesan y que nos gustan y esos son todos los mensajes que recibimos y pensamos, ese es el espejismo, que eso es lo que piensa la mayoría. Y luego desde fuera se ve perfectamente que no, que la mayoría no es lo que piensa eso. Entonces el grafo que ponen ellos para explicar el espejismo de la mayoría, que yo lo uso en las clases de secundaria, sobre todo pues para que no se dejen controlar por los líderes que no deben y también para explicar la enfermedad de transmisión sexual como que son un problema grave también en juventud y se quedan flipando y el mérito no es mío, digo, es que lo explica perfectamente. O sea, hay un grafo que tiene 14 personas, 14 puntos, donde 3 solo piensan rojo y los 11 piensan blanco, ¿no? Que están pintados en rojo y en blanco. Y tú desde fuera te preguntan, oye, ¿la mayoría de ahí qué quiere, blanco o rojo? Y tú dices, blanco, porque son 11 de 14, o sea, no son la ecuación otra vez de Navier-Stokes. Pues, sin embargo, si le preguntas a los que están dentro, todos, o sea, excepto los rojos, que se dan cuenta que hay más blancos que rojos, los blancos no perciben, todos perciben que más del 50% piensa que es rojo. Eso es tienen ese espejismo, creen que la mayoría creen lo mismo que sus amigos. Porque casi todo el mundo, bueno, o mucha gente, somos amigos de la gente más popular. O sea, me estoy metiendo en un berenjenal que no sé si ya salir sin dibujos. Pero no, se te entiende perfectamente. Es brutal y además yo creo que llama la empatía. O sea, antes de decir... Pues no sé, decíamos, yo qué sé, los estadounidenses son todos estúpidos porque ¿por qué votan a Trump? ¿No ven que es un xenófobo, racista y tal? Claro. Pues no lo ven. Y si tú estuvieras allí, a lo mejor tampoco lo verías si te estuvieran bombardeando con esa información y tomarías la misma decisión. ¿Eso te hace estúpido? No. Eso significa que los seres humanos decidimos, no queremos ser nunca bichos raros en las burbujas en las que nos movemos, porque somos animales de estar con la manada, bueno, con la manada, sí, yo siempre he dicho con la manada, ahora que es una palabra que ha perdido todo su sentido, pero con el grupo, con el grupo. Sí. Sí, esto además enlaza justo con la pregunta siguiente. Eso es. Que era sobre las redes sociales y cómo sientes las redes sociales como herramientas para hacer divulgación científica y cómo pueden fomentar la desinformación. Especialmente ese ecosistema llamado Twitter. Sí, bueno, es un poco lo que contaba. De hecho, los puntos rojos, eso que decimos que provocan el efecto de la mayoría son lo que se le llaman, los matemáticos le llamamos, bueno, en mi grupo le llamamos conectores o sensores del grafo, pero son los influencers.
Son la gente que tiene mucha visibilidad, los que hacen, si se ponen todos los influencers de acuerdo a lanzar un mensaje, claro. La gente que de Instagram o de Twitter, que yo estoy en Twitter, yo Instagram es que todavía no me entero muy bien cómo va y solo pongo selfies de vez en cuando, pero las redes que yo uso para divulgar, que son Twitter o Facebook, que yo soy una clásica, evidentemente si todos los influencers lanzan un mensaje a la vez, consiguen ese espejismo, consiguen cambiarle. Dice, bueno, es que la gente es tonta porque cambia su imagen en función de lo que diga un influencer. No es que porque lo diga un influencer, sino porque el hecho de que lo digan varios influencers te hace pensar que es lo que piensa la mayoría. Entonces, a lo mejor la mayoría está en contra de lo que dice, pero la mayoría, uno a uno, se siente solo. Se siente como que es raro, y no, los raros son ellos. Pero como él no está conectado con los otros no influencers, sino que está conectado con los influencers, pues se puede sentir, claro, los influencers piensan, pues no sé, coge a Miguel Bosé, a Victoria Abril y a Jim Carrey y le pregunta sobre vacunas, ¿no? Claro. Y entonces él lo que ve, cree que eso es lo que piensa todo el mundo, y todo el mundo alrededor piensa que esos tres son tres colgados. Pero como a él no le llega la información de los demás, sino la de los influencers, se siente solo. Y entonces ese es el problema. Y las redes sociales son muy buenas, me parecen una herramienta maravillosa, pero tienen una parte bastante chunga, por así decirlo, que es esta, la diseminación de la desinformación, de las noticias falsas y del odio. Últimamente del odio también, que es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Ya lo hemos visto en este continente, bueno, en el mundo, hace un siglo. Claro, entrevistábamos hace un par de meses a Ignacio López Goñi, también frecuente en Aucas, y nos comentaba lo mismo, que las redes sociales son muy interesantes, muy importantes, pero tienes que saber elegir muy bien tu círculo de seguidores o a las personas que tú vas a seguir para confiar en que esas personas te influenzcan de manera positiva y no te cuelen pues todas las desinformaciones que se llegan a soltar en el Twitter si sigues a la gente equivocada. Sí, efectivamente, a mí las redes sociales me parecen una herramienta maravillosa. Desde el momento que Facebook nos ha ahorrado de ir a la casa de nuestros amigos a ver la foto de su boda, eso ya es un bien para la humanidad. Eso es un bien para la humanidad que nadie le reconoce a Zuckerberg. O sea, ese hombre nos ha cambiado la vida desde ese momento, porque vosotros sois muy jóvenes, pero era un coñazo ir a ver las fotos de boda y del viaje. Ahí Zuckerberg ha mejorado la vida de la humanidad. Pero, eso, no, independientemente para todo, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, el atentado de Barcelona, que fue uno de los que nos cogió más cerca, pues evidentemente hay un momento que lo único que funciona son las redes sociales y son fundamentales para muchas cosas, ¿no? Ya se pueden inferir datos para estudiar desempleo, para una integración de población migrante, de todo. Lo que pasa es que como todas las herramientas tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado porque si coges el cuchillo por donde no es, pues te cortan, ¿no? Y un cuchillo es fundamental en nuestra vida, pues sí, pero no lo cojas por la hoja, ¿no? Y las redes sociales, y hay una red social que a mí me preocupa sobremanera, que es WhatsApp, porque además esa no es pública. Entonces, yo por los mensajes que le llegan a mis padres, que les controlo el teléfono como si fueran mis hijos, es brutal, es brutal. La cantidad de bulos, de desinformación que pasan por WhatsApp, y esa sí que esa me preocupa mucho porque como no hay observadores externos, digamos, ¿no? Claro. Pues sobre vacunas y sobre COVID he visto yo cosas, wow, que ponen en peligro la salud pública. O sea, no es que votes a un partido u otro, que también puedes poner en peligro la salud pública, sino que hagas cosas que a mí me pongan en peligro. Antes era la vecina que te encontrabas en la escalera diciéndote que le funcionaba esa power balance, pero ahora con WhatsApp ha cogido toda una velocidad. Y además que sabemos eso, que las mentiras se extienden 7 veces más rápido que las verdades, pues es un peligro. Y como tú dices, al no ser pública, aún es más difícil de controlar. Ahora han añadido la función esta de si un mensaje se ha reenviado muchas veces, lo pone porque cuanto más se reenvían los mensajes, más pueden ser bulos. Pero sí habría que tener una manera de controlar los bulos que se pueden transmitir por ahí. Claro, el problema es el control, porque claro, ¿quién controla? ¿Controlo yo? Como controlo yo. O sea, que yo muchas veces... A mí me llaman fascista todo el rato por eso, porque yo voy a una librería y digo, por favor, no, el planeta no puede permitirse
gastar Claro, papel en esas porquerías, ¿no? En esos claro. libros de magufadas y Sí, tal. Y yo siempre digo, habría que controlar el papel. Una cosa es que lo publiquen en digital, pero habría que controlar lo que se publica en papel. Y lo digo muy en serio, ¿eh? Digo, no, tú no puedes gastar para un libro de Paulo Coelho, no se puede romper un árbol. Y lo digo absolutamente en serio. Entonces la gente me dice, ¿quién va a controlarlo tú? Eso es fascismo. Digo, bueno, vale, pues ya está, otra vez soy fascista. Así que cuando yo sea dictadora de educación, cultura y deporte, por favor. no, es muy difícil, pero sí que habría... Es que cada vez que hay que cada vez que hablamos de controlar, claro, ¿quién vamos a controlar? Los buenos, porque nosotros nos pensamos Que somos los que somos buenos. los buenos, ¿no? Mi hermano, claro, los normales, ¿no? Somos la unidad de normalidad. Mi hermana mayor, que la quiero un montón y que va a escuchar esta entrevista, mi tata, bueno, tengo muchas hermanas, todas las quiero mucho, pero mi tata tiene una frase que es brutal, que es, la gente, ¿por qué no es normal como nosotras? Y digo, claro, pues esa frase en la que pensamos toda la gente, ¿por qué no es normal como yo, no? Porque todos nos pensamos que somos la unidad de la normalidad. Sí, además está también la frase esta de Watchmen de quién vigila a los vigilantes, ¿no? Que Claro. es el problema de que alguien vigile según qué cosas, que necesitas vigilar también a esas personas y es una pescadilla que se muerde la cola al final. Sí. Y al final, pues puede llegar a eso, al control inadecuado. Pero sí, habría que controlarlo porque ponen en peligro, porque ponen en peligro la salud pública algunos mensajes, Claro. Sí, sobre sí. todo en época de pandemia. Otra cosa, pues yo qué sé, bueno, también te ponen en peligro decir, a ver, si te dicen que te vas a curar un linfoma tomando zumo de limón y te lo tomas, pues está mal porque te van a poner en peligro tu vida, pero al fin y al cabo te mueres tú, ¿no? Eso es. Pero si tú no te vacunas, me pones en peligro a mí, o pones Así en es. peligro a mis padres, o pones en peligro a gente que no tiene nada que ver contigo, con lo cual ya, o sea, no se debe recomendar beber zumo de limón para tratar su linfoma de Hodgkin, pero tampoco se pueden lanzar, sobre todo, mensajes que hacen daño a la salud pública, o sea, a todo el mundo. Pues ahora que has mencionado que tienes muchas hermanas, vamos a entrar un poquito más en una cuestión que te puede afectar más a tu experiencia personal, porque eres divulgadora, investigadora y docente universitaria. Y además, madre también. ¿Cómo compaginas todos los aspectos de tu vida? Pues con mi hermana. No, hombre, con mucha ayuda. Con mucho sueño y con mucha ayuda. O sea, cuando a mí me dan un premio o algo, yo siempre digo, este premio es de muchísima gente, porque para que yo esté en todos estos sitios, pues ahí tiene que haber gente haciendo cosas, ¿no? Sí. Empezando por el padre de mis hijos, que desde que empecé yo, mira, en mayo hace 10 años, del día, no me acuerdo, bueno, mi blog empezó en mayo del 2011. Pues desde que empecé con esto, que mis niños eran muy pequeños, tenían 6 y 8 años respectivamente, el padre siempre ha estado empujando para afuera, ¿no? De no lo dejes, va a ser una cosa muy bonita. Y el caso es que él no solo se encargaba de los niños en casa, de todo, ¿no? Porque, claro, era cosa de los dos, sino yo me podía ir tranquilamente sin ocuparme de nada, sino que además, como es compañero de departamento, se quedaba con mis clases cuando yo me iba de viaje. O sea, que es fundamental. Y luego, pues, los comandos, como yo digo, paramaternales, ¿no? Yo vivo muy cerca de mis padres, vivo a 6 minutos en coche de mis padres, entonces mis padres viven los dos. Ahora, evidentemente, no se podrían quedar con mis hijos, pero mis hijos ya son adolescentes, no lo necesitan, y mis hermanas. Y luego mis compañeros de departamento, pues si alguno escucha el podcast, yo al principio cuando empecé a hacer divulgación, pues me daba un poco de vergüenza. Lo digo de verdad, yo me escondía, ¿no? Porque no te creas que siempre está tan bien visto hacer divulgación. Te estoy hablando de hace 10 años, ¿eh? Yo Claro. iba un poco escondida porque pensaban que me iban a mirar mal por perder, estoy haciendo comillas con los dedos, por perder tiempo en la divulgación. Y todo lo contrario, ¿eh? Cuando yo empecé un poco a tener así, a coger impulso y a tener esto, cada vez que he pedido un favor a compañeros, porque no siempre podía quedarse Alberto con todo, he tenido una disposición a todos los que se lo he pedido. Tú también sabes a quién pedirle las cosas, ¿no? Fantástica, ¿eh? Un apoyo y cada vez que el director del departamento o esto en un consejo me felicita por algún premio, digo que no es mío, ¿eh? O sea, es mío, voy yo el nombre que lo recoge, pero que aquí hay mucha gente que me ayuda. O sea, que si no, sola no se puede, evidentemente, menos con niños, ¿no? Claro. Pero con dependientes, ¿no? Porque hay gente que no tiene hijos, pero tienen personas dependientes a su cargo. Pero yo es que de verdad que tengo
tengo una, ¿cómo se dice? Una esa es la tribu. palabra, una tribu, sí, una red alrededor de gente dispuesta a echarte una mano. De hecho, algunas veces yo digo, mira, voy a dejar la divulgación porque es que estoy muy cansada. Y entonces yo empujan, no, venga, ¿qué te puedo hacer? Venga, yo vengo, yo voy a tu casa y te cocino, no sé cuánto. Digo, vale, yo cocino. Vale, no hace falta que venga a cocinar, pero simplemente el hecho de que quieran que sigas, pues ya te da gasolina, Te ¿no? dan Y si te hace ánimos. falta, te dan ánimo, sí. Porque claro, la divulgación, aunque yo ya tengo un sexenio por divulgar, que eso sí que, wow. A mí me dicen eso hace 10 años y me echo a reír como una corralera, como yo me suelo reír, dando palmas, ¿no? Diciendo, ¿pero qué dices? Y ya me han reconocido un sexenio de transferencia solo por divulgación. Pero aún así es el eslabón débil, ¿no? De las 3 patas de las 4, ¿no? Docencia, investigación, gestión y divulgación, de las 4 patas que podemos apoyarnos los profesores universitarios o que tenemos que apoyarnos, la más débil es la divulgación, por debajo de la gestión, ¿eh? Porque la gestión Claro. se reconoce muy bien. Continuando un poco con ese tema, por enlazar, has sacado un tema, para la redundancia, vaya, muy interesante y que también hemos vivido Laura y yo un poco más de cerca también, cómo somos a veces o nos sentimos cuando empezamos con esto un poco como eso, los frikis que pierden tiempo divulgando ciencia. Como tú bien dices, no es perder el tiempo, es una labor muy importante, pero que aún falta por estar reconocida. Sin embargo, bien cuentas tú que ahora se ve mucho mejor que hace 10 años. ¿Cómo fue empezar divulgando ciencia? Pues un poco yo lo hacía como o sea, yo empecé con el blog, que era una vez cada 15 días escribía un cuento, que me llevaba 15 días pensando, porque están súper currados. Yo ahora los leo, digo, es que de verdad está mal que yo lo diga porque los he escrito yo, pero digo, están tan curradísimos, yo no podría hacer esto ahora mismo. O sea, en aquel momento era mi tiempo libre solo para aquello, ¿no? Y yo no les dije nada a mis compañeros ni nada, o sea, yo lo llevaba como en secreto. Y lo llevaba en secreto, vamos, que era en secreto. Y entonces cuando Raquel es la ilustradora, porque el blog lo hacemos dos, ¿no? Y yo creo que parte muy importante del éxito, porque tuvo bastante éxito, o de la aceptación del blog, también reside en las ilustraciones tan bonitas que hace Raquel de los personajes, ¿no? Que los niños al final, los niños que lo seguían en el blog se sentían identificados con los personajes y claro, es porque los veían, ¿no? Claro. Pues yo no lo tenía en secreto. Lo que pasa es que nosotros empezamos en mayo de 2011 y en febrero de 2012 nos dieron el premio 20 Blogs de 20 minutos al mejor blog de habla hispana. Y salimos en la portada del 20 minutos, estábamos en la puerta de la facultad. Y entonces ese día se enteró mucha gente que yo tenía un blog. Decía, pero ¿tú qué haces en la portada del 20 minutos? Digo, yo tengo un blog, pero así como con vergüenza. No, es que yo tengo un blog de niños y tal, no sé qué. Y yo me escondía, ¿no? O sea, era una cosa que no se tenía en cuenta para nada. Vamos. De hecho, una de las cosas bonitas, aparte del premio de Coreana del Año, hay un investigador de matemáticas, bueno, en Sevilla hay muy buenos investigadores de matemáticas, muy, muy buenos, no me estoy contando en ese grupo, porque es muy potente el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, sí. Y un investigador muy potente, que fue mi profesor en la facultad y al que yo le tengo máximo respeto, yo me acuerdo que yo me lo cruzaba, porque comemos en el mismo comedor universitario y yo me agachaba la cabeza porque como voy a salir el 20 minutos ya podía saber que yo tenía un blog. Y me acuerdo que me mandó un correo ahora un par de años así, o sea, que nosotros nos vemos pero no trabajamos juntos, ¿no? Y me mandó un correo que en el subject, en el asunto ponía gracias y yo lo abrí, digo, ¿esto de qué va? Y entonces decía, era cuando, mira, había mundial de fútbol, o sea que en el último mundial de fútbol, no sé cuánto, si 2, 3 años, lo que hiciera, pero era el mundial de fútbol y dice gracias, porque me he montado en bueno, todo eso muy, como él habla, ¿no? Muy del siglo de oro. Le doy las gracias, no sé qué, porque me he montado en un taxi, le he dicho al taxista, lléveme usted a la facultad de matemáticas, y el taxista le había respondido, ¿es usted matemático? Y le dijo él, sí. Dice, como la Clara Grima. Dice, y gracias a eso, el señor ha quitado la radio que tenía puesto fútbol, que él lo odia, que odio profundamente el mundial, y se ha puesto a hablarme de la importancia de los grafos. Y dice, gracias por la labor que has hecho. Digo, mira, ese día yo lloraba. O sea, me enseñé a Alberto, digo, mira, qué bonito, qué bonito. Y dice, claro, pues claro, lo que haces es muy bonito. Digo, ya, pero mira quién lo dice. Que le he salvado de escuchar el fútbol en el taxi, ¿no? Porque el taxista me escuchaba en la radio, ¿no? Es que la radio
ahora que estamos haciendo radio, es el mejor método, el medio que más difumina todo, ¿no? Claro. Y yo de todas las cosas que he hecho, es verdad que la radio me gusta mucho, la televisión no me gusta nada, es súper aburrida, pero la radio, de todo lo que yo he hecho, yo creo que lo que más alcance ha tenido, por ejemplo, fue mi colaboración con Radio Nacional. O sea, yo me encontraba gente por la calle y me decía, ¿tú eres Clara Grima? No sé qué, es que te escucho en la radio. Digo, mira. Y sin verte, ¿eh? O sea, pasa que ahora con Google, pues como además en Facebook las radios ponen la foto del que va a hablar, pues... No, y además que tienes una cara muy característica, con el pelo súper rojo y rizado. Ojo. Sí. Muchas veces digo, me voy a comprar un gorro porque algunas veces, pues, el otro día fui a recoger el coche al taller con unas pintas, de verdad, ¿eh? Pero dije, voy a recoger el coche. Estaba aquí trabajando, escribiendo mi próximo libro, por cierto, y tenía unas pintas y me llamaron del taller y digo, da igual, voy al taller y pago y me vengo. Y cuando estaba saliendo, o sea, llegando al taller, me dijo una señora, tú eres Clara, ¿verdad? Yo, porque a mí me parece que como llevo la mascarilla ya no se ve que voy sucia, ¿sabes? Ese es mi intelecto, ¿no? Y llevaba, iba hecha polvo, me había estado cocinando, estaba fatal. Y con la mascarilla yo creo que nadie me ve, pero claro, lo que no te ven en la boca, el resto sí. Y, hola, ¿tú eres Clara Grima? Digo, sí. Nada. Digo, tú, dice, no, que yo te sigo mucho. Y yo, vale. Y yo ahí digo, madre mía, qué vergüenza. Digo, ¿ves? Eso ha sido el pelo. Porque con las pintas que yo llevaba, si el pelo hubiera sido castaño, que es mi pelo natural, seguro que no me hubiera visto, porque no se podía imaginar que una señora profesora de la universidad fuera con esa pinta a recoger un coche al taller. Pero bueno, tenía mucha prisa. ¿Y aún nos queda por conseguir más en el tema de la divulgación científica en España? Más reconocimiento a estas personas que se parten el pecho divulgando ciencia en su tiempo libre, como tú. Pues, bueno, claro, siempre se debería dar más difusión, ¿no? Pero la televisión pública hace algo, no mucho, francamente. Sí. Y la privada, pues, por lo que se ve, le interesa poco. Pero es que no es ni la televisión, porque ya mis hijos no ven la tele. O sea, habría que intentar, yo te digo, yo creo que la radio tiene más impacto, Radio Nacional, Cadena SER, las que yo escucho más o menos, ¿no? Y bueno, o la COPE, porque yo también he entrevistado Claro. la COPE y me han dicho, ¿te escucho en la radio? Y digo, eso es que escuchas la COPE. Claro. Tachado, como dice mi sobrino. No, es broma, se me ha escapado. Pero incluso cuando que yo participo, yo hablo de divulgación, hablo en cualquier sitio. Pero... Claro. En cualquier sitio, ¿has visto? No lo digo por esto, lo digo por lo que he dicho antes. Pero la tele está muerta casi, ¿no? O sea, sí. Yo no veo nada en la tele que no sea a demanda. O sea, yo misma, cuando me siento a ver la tele, nunca veo lo que están echando. Entonces, no sé, deberían habilitar, pues eso, canales, te digo el problema, no la solución, porque no se me ocurre, de forma de llegar, sobre todo a los colegios, porque yo creo que es fundamental empezar a divulgar a los niños, es lo que más me gusta, porque los niños son, primero porque hay que llegar pronto y contarles la importancia, no para que sean científicos, que te imaginas un mundo solo con científicos, por favor. Uf, no. Qué aburrimiento. No. Sin Rosalía, por Dios. Que entiendan que la ciencia es importante y que, por ejemplo, de esta pandemia no va a sacar la ciencia, del problema de resistencia a antibióticos no va a sacar la ciencia. Es desde muy chiquitito. Entonces, claro, ahí sí que yo sé que a alguna gente les cuesta más ir, ¿no? Porque primero tienes que hablarle a un público que es más complicado, que son los niños pequeños, tienes que tener una cierta actitud. Yo, por ejemplo, o sea, yo no cobro las charlas si son en centros públicos, porque se lo debo toda la educación pública. Por muchas charlas que dé, nunca lo voy a pagar. Y sobre todo tienen menos flashes, ¿no? O sea, porque tú vas a un colegio y se enteran los niños del colegio. Pero es que eso es fundamental. Entonces, habría que darle un reconocimiento a eso. O sea, a mí me han dicho alguien, que no voy a decir quién es, pero que tenía cierta poder sobre la administración, decir, es que eso que tú haces de ir a los colegios no sirve para nada. Digo, ¿cómo? ¿Perdona? Dice, es que eso no sale nunca en la prensa ni nada. Digo, ni falta que hace, pero es que no todo lo que tú hagas... Claro, pero cuando ponen dinero,
que no es el caso porque nadie pone dinero para eso, Claro. la gasolina la pongo yo, pero cuando tú pides dinero para hacer algo que no va a salir en la foto, pues mucha gente se echa para atrás. Y aunque no haya foto, esa parte es fundamental, la de divulgar en los centros públicos para los niños y para los profesores, ¿eh? Porque hay verdaderos artistas, que yo no tengo capacidad para hacer eso, así me maten, que tú les cuentas cualquier cosita en un taller o de grafos, yo hablo mucho de grafos, ¿no? Porque creo que lo reivindico mucho, porque creo que aportan mucho para que los niños razonen y para que vean las matemáticas como lo que son, como un juego de detectivesco de descubrir cosas, ¿no? Y yo le cuento iba a decir cualquier mierda, cualquier chorrada, ¿no? De grafos, y hacen unas actividades impresionantes. O sea, entonces hay que llevarle a los profesores un conocimiento que ellos no tienen, porque no tienen por qué tenerlo, Claro. no se han dedicado a esto, porque ellos tienen las herramientas y la imaginación y la creatividad para hacer cosas muy chulas que a ti no se te ocurren cuando vas a un taller. De hecho, yo muchas cosas de las que incorporo a mi taller es que me la han contado profesores que la han hecho con mi blog. Mira, pues con tu blog hemos hecho esta actividad y yo voy y la copio porque yo no tengo esa creatividad ni esa ¿cómo se dice? Ni ese entrenamiento para hacer cosas al 15. Entonces hay que llevarle conocimiento a los maestros, porque también puede decir que se lean los libros fuera de horario, pero vamos, que mis hermanas son todas maestras y profesoras, ya digo que no tienen mucho tiempo más para formarse, sino en charlas. Pero eso, ¿qué pasa? Que no, como digo, cuando tú requieres dinero o quieres hacer un proyecto de que te paguen pues los viajes, básicamente, ¿no? Para que al colegio no le cueste dinero y esas cosas, pues te dicen, es que eso, es que me lo han dicho a mí, en mi cara, es que eso en realidad no sirve para nada. Yo, ¿cómo que no sirve para nada? O sea, es lo que más sirve, porque si yo doy una charla en un museo, una Casa de la Ciencia de Sevilla o en el Muncit de La Coruña, van a venir muchos niños a verme. Sí, siempre hay muchos niños viéndome. Pero esos niños no hay que estimularlos, ya están allí. Claro. Y si están allí, es que su familia, claro, porque su familia se preocupa de que estén allí. Y si su familia se preocupa de que estén allí, ese niño no necesita la charla, ya te lo digo yo. Porque ese niño, o sea, no la necesita, quiero decir, ya está convencido, tiene un ambiente, pero en los colegios están todos los niños, los que los padres llevan a los museos de la ciencia y los que no. Y a esos niños hay que llegar, porque hay, entre otras cosas, porque yo creo que serviría también, que es una cosa fundamental y que esta crisis del COVID creo que nos debería haber enseñado, es que lo más robusto de un país es el talento. Y tenemos que ir a detectar el talento para la ciencia o para cualquier cosa, ¿no? Y el talento matemático en particular y el científico en general no se hace nada por detectarlo. Vamos, tampoco por detectar el talento artístico en el colegio, digo, ¿no? Ni el talento artístico, ni deportivo, ni musical, porque no hay tiempo. Pero luego siempre hay talleres, o extraescolares, para que si tú ves que tu hijo tiene una cierta capacidad, para que haga música, haga deporte o haga pintura. Pero los talentos matemáticos muchos se pierden. Y eso al final es dinero. O sea, es petróleo. Tenemos que detectarlo y no están todos en los que van a hacer un curso de robótica. Hay muchos niños con talento matemático que están escondidos porque nadie los lleva a ningún sitio. Entonces, yo creo que habría que invertir dinero, sobre todo en buscar los pozos de petróleo. Y los pozos de petróleo no son el turismo, como ya hemos visto, ni el ladrillo, que nos han dado una buena, con perdón, le voy a decir una buena hostia, ¿no? O sea, a la economía. Una hostia muy gorda. ¿Sabes? Tú escuchas, no sé, digo, yo siempre digo, me entra ganas siempre poner este tweet, si tuviera ganas de pelearme en Twitter lo pondría. Oye, ¿se ha dicho algo de la ayuda a las tecnológicas ¿han dicho algo ya al gobierno de qué ayuda le van a caer a las tecnológicas? Ay, perdona, que las tecnológicas se han enriquecido. Y no estoy criticando a las tecnológicas, sino es que ahí está. Claro. Hay que potenciar, tener más ciencia y más tecnología, no más turismo. Claro. Porque la ciencia y la tecnología han salido reforzadas, sobre todo la tecnología, ¿no? Sí. Y lo demás es que hasta la cultura, que la cultura es fundamental, ¿eh? Pero eso es que lo hemos cerrado todos, todo, menos las tecnológicas. Pues a lo mejor hay que cambiar un poquito el modelo de negocio y para eso necesitamos mucho talento. Y es que lo perdemos. Bueno, me callo porque me habéis tocado un tema que me preocupa mucho y que me da mucha pena porque estoy segurísima de que se pierden muchos niños, mucho talento porque no está bien por falta de dinero, falta de inversión en la educación. Pues justo quería yo hacerte unas preguntas que cuando empezamos a preparar tu entrevista le conté a una de mis amigas que es profesora de matemáticas de secundaria que te íbamos a entrevistar y que si tenía ahí alguna pregunta que le gustaría hacerte.
Y bueno, es una grandísima fan tuya, te Ay, conocía, sí. seguía tu trabajo. Y una de las cosas que quería saber es cómo conseguir que los matemáticos se dediquen más a la docencia en lugar de dedicarse al Big Data, porque pues que faltan profesores de matemáticas. Eso es otro problema, ¿eh? Gordo, que cómo lo conseguimos, pues no lo sé, pero, pero tenemos que hacerlo. Pero el caso es que es un problema gordo, un problema muy gordo, porque si faltan profesores de matemáticas, o sea, no hay ni matemáticos ni físicos que quieran enseñar matemáticas. Y a partir de cierto nivel, yo diría desde primero de la ESO, pero bueno, hace falta que sea o matemático o físico para enseñar matemáticas. Lo digo de verdad, me van a caer collejas por todos lados, pero me parece que es fundamental. Y lo que está pasando es que, claro, es que el trabajo de ser matemático y trabajar para una empresa tecnológica, pues está mejor reconocido, mucho mejor remunerado, no tienes niños que aguantar, no tienes padres que aguantar, que es lo peor, según me cuentan, los de secundaria y primaria. Entonces, el reto es muy complicado. Pero es lo que es muy llamativo, y eso lo podéis ver, vamos, yo os lo puedo mandar y por si lo queréis poner en algún sitio, las gráficas del Ministerio de Educación, no sé si era de educación o de ciencia, pero bueno, son gráficas del ministerio, cómo han cambiado las curvas de hombres y mujeres en matemáticas. Y es que cuando yo estudiaba, hace 10 o 12 años, no, cuando yo empecé a estudiar por el 89 del siglo pasado, cuando se caía el muro de Berlín, yo estaba en la facultad. O sea, yo empezaba la facultad. Pues había más mujeres que hombres en matemáticas. Y eso son gráficas del ministerio, ¿eh? No es son datos, no es una opinión. Y a partir de 2006, bueno, las mujeres empiezan a decrecer a medida que van avanzando las tecnológicas y hay un pico en 2005, 2006, claro, aparece Facebook, aparece Google, aparecen todas estas grandes compañías y ahora están las mujeres mucho más abajo que los hombres. Se ha hecho lo que se llama la tijera, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que antes matemáticas yo quería ser profesora. Yo es verdad que quería ser profesora de secundaria, lo que pasa es que me enamoré tanto de las matemáticas que quería estudiar toda mi vida matemáticas y es lo que hago, estudiar todos los días matemáticas. Pero yo lo que quería ser era profesora. Entonces, los que íbamos a estudiar matemáticas, básicamente todos queríamos ser profesores, porque era casi la única salida. No era la única, ¿no? También había consultoría y tal, pero la mayoría queríamos ser profesores. Y ahora pues la mayoría no quieren ser profesores. De hecho, ninguno casi quiere ser profesor. Y entonces, casualmente, en ese ambiente desaparecen las mujeres. Cuando se asocia a ser matemático a ser ingeniero de datos y no a ser un profesor. Y es un problema muy gordo, porque vuelve a incidir en el anterior que estaba yo diciendo. Es que necesitamos detectar talento matemático, pero tenemos que, una vez que se han detectado en la primaria, hay que estimularlos en la secundaria. Y necesitamos muy buenos profesores de matemáticas. Para todos, no solo para que sean matemáticos los niños, sino para que sea cualquier carrera, ingeniero o lo que quieran, o biólogo o yo qué sé, geólogo. Claro. Todos necesitan tener la cabeza amueblada. Y la respuesta a tu amiga es, no tengo ni idea, pero hay que ponerse las pilas porque mi hijo está un mes sin profesora, era su profesora, se dio de baja, un mes en primero de bachillerato sin profesor de matemáticas. Luego se enfermó el de filosofía y al 2 días había alguien sustituyendo. O sea, que no era una cosa de gestión de la Junta de Andalucía que yo podría aprovechar aquí para echarle mucha basura encima. Es otro día, me llamáis. Pero no, es que no hay profesores de matemáticas para contratar. Y eso es un problema gordo. Sí. Sí. Pero no sé qué hacer. O sea, porque claro, dice, llama a las chicas para que sean profesoras. No, las chicas que vengan, que hagan lo que le den la gana. Claro. Las chicas que vengan también para trabajar las tecnológicas. Pero que, no sé, es que la competencia con las tecnológicas, o sea, entre el trabajo de un instituto, que a mí me gusta mucho, ¿eh? Yo muchas veces digo, ay, si la universidad me diera una excedencia, yo me iba a un instituto unos cuantos de años, con la cosa de que cuando me cansara volvía a la universidad, ¿eh? Pero competir entre las condiciones, el reconocimiento social, por ejemplo, de los profesores de instituto, que son para mí héroes, pero no tienen reconocimiento social, iba a decir sexual, social, comparado con el que tiene trabajar en Google, en Facebook y por ahí diciendo que trabaja en Microsoft, pues claro, es muy difícil competir con eso. Pero es muy bonito. Si alguien me está escuchando, enseñar en general es muy bonito. Y si es matemática, pues ya en la caña de España, enseñar matemáticas. Sí, es un poco lo que has comentado antes, que no necesitamos
todos ser científicos, pero que sí que necesitamos una sociedad que apueste y que crea en la ciencia y en los científicos en sí. Y por eso, joder, la magnífica labor que haces de ir a los colegios, porque es ahí donde se empiezan a descubrir las vocaciones, ahí es donde se empiezan a meter ideas en las cabezas de los niños. Y sinceramente, si no solo ya en la ciencia, pero si se tuviera una mejor imagen en la sociedad del sistema público, seguramente conseguiríamos que más personas se decantaran por la docencia en los institutos y y conseguir todos un crecimiento exponencial en apostar por lo público y no tanto por lo privado, que ya no solo son, como dices tú, las condiciones económicas, sino también que venden mucho más. Es decir, yo trabajo por una compañía grande y ya simplemente ya tienes una mayor aceptación social que decir yo trabajo en un instituto. Efectivamente. Pues, o sea, punto a lo que tú has dicho. O sea, punto. Tenemos que darle esa importancia a las cosas que la tienen, y en este caso es el sistema público y a que nuestro país salga adelante, porque al final es bien para todos, ¿no? O sea, Claro. que el país tenga mejor economía nos va a repercutir a todos. Claro. O sea que... Si no fuéramos un país eso, que fuera simplemente el destino de vacaciones de Europa, no solo España, pero en Italia y Grecia pasa algo parecido. Si fuéramos Sí, un claro. país que hubiera podido tener muchas empresas abiertas durante la pandemia, no, que nuestra empresa es el turismo. Eso tiene que estar cerrado, claro. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero luego yo tengo amigos que trabajan en tecnológicas, que bueno, que tienen empresas de alojamiento web, y esta gente se han hecho ricos. Es que te lo dicen hasta con pudor. O sea, se han hecho ricos. Se han forrado, Claro. ¿no? Y te lo dicen hasta con pudor. Dicen, nosotros no, con pudor porque es como decir, oye, a nosotros la pandemia nos ha venido de puta madre. Sí, no, claro, no lo dicen así, pero dice, es que claro, las tiendas que no tenían, por ejemplo, alojamiento web, se lo han hecho, porque la única opción que tenían de seguir vendiendo es por web. Y las que tenían, los han mejorado, porque le han dedicado más atención a algo que tenían ahí un poco como aparcado, con lo cual esta gente han empezado a generar servicios que les ha venido bien la pandemia. Suena muy mal y ellos no lo dicen así, pero el resto, salvo al sector primario, porque todavía seguimos comiendo, pero el resto es que ha sido brutal. Y nuestra economía es muy débil por lo que está pasando a lo mejor en Madrid, ¿no? Que están ahí apostando por tenerlo todo abierto. Y luego tú dices, es una locura desde el punto de vista sanitario, pero a lo mejor si te paras un poco, yo no voy a defender en nada a esta persona de la que estoy hablando, pero si cierran los bares es una catástrofe si todo el mundo se basa en bares. O sea, yo no voy a los bares porque me da mucho miedo y porque dos de mis hermanas han estado muy malitas y yo le he visto muy cerca la cara al coronavirus y no lo quiero, es que me pongo nerviosa, vamos, sudo de pensar que voy a entrar en un bar. Pero es que también me da pena que no se puedan entrar en los bares por ellos, ¿no? O sea, que es una situación muy difícil. Y en Madrid y en Andalucía también, porque nosotros sí que somos un sector turístico, pues claro, dices que si no abren, se mueren de hambre. Y claro. Si abren, a lo mejor se mueren de coronavirus. O sea, es que, pues a lo mejor si no tuviéramos que tomar esa decisión nos iríamos mejor, si no hace falta abrir. Claro. Que a mí me encantan los bares, que yo estoy deseando que todo acabe para irme de bares, que es una de las cosas que más me gusta del mundo. No me voy porque me da miedo, ¿no? Pero, bueno, pues eso, básicamente apoyar lo que tú dices, que hay que intentar que la economía tenga otros pilares que no dependan, pues eso, porque esta es una pandemia, pero es que no va a ser la última. Eso es. Llevan muchos años avisando de pandemias mundiales. Es la primera. Pues si te parece bien, Clara, dejamos la entrevista con esta gran reflexión tuya. No con la de Facebook y las bodas, ¿no? Me hubiera gustado terminar con la de Facebook, por favor. Gracias, Zuckerberg. Gracias, Zuckerberg. Vosotros que no os habéis ido, que os habéis librado porque sois muy jóvenes. Pero yo cuando lo cuento en las charlas de la gente mayor, dice, es verdad. Digo, hombre, es que a Zuckerberg no le agradecemos lo que ha hecho por la humanidad. Que tú te metes la foto, le haces me gusta 2 o 3 y has quedado fantástico. Y no las tienes que ver, que había que verlas comentándolas, ¿eh? Claro, tenía que haber feedback, tenía que ser una retrospección, claro. Si no, no se pasaba de página. Aunque fuera exactamente igual que la anterior. O sea que Zuckerberg lo ponemos como un demonio, pero ha sido un salvador de la humanidad. Esto es broma, ¿eh? No quiero acabar con esa frase. Claro.
No, pues muchísimas gracias, Clara, por haber estado hoy con nosotros. La verdad que esta entrevista se me ha pasado volando y hasta podíamos haber seguido, pero no les vamos a hacer sufrir tanto A a los los oyentes. escuchantes. No, yo iba a decir escuchante porque en el programa donde yo estaba en Radio Nacional, Pepa Fernández le llamaba a los escuchantes. Y yo lo digo muchas veces cuando me entrevistan en otras radios, que no sé si existe la palabra, pero es porque se me quedó de Pepa Fernández, pero no se dice los oyentes. Que muchas gracias a vosotros, que me lo he pasado muy bien. Y además me he relajado, que llevaba un día hoy un poquito apretado de trabajo y mira, se me ha olvidado durante un buen rato. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Volvemos, queridos oyentes, de esta magnífica entrevista en la que hemos podido disfrutar y aprender muchísimo de la experiencia de Clara, una magnífica divulgadora en nuestra sociedad que ha aportado muchísimo a la comunicación científica en el área, en este caso, de las matemáticas. Voy a hacerte la misma pregunta de siempre y nuestros oyentes pueden estar cansados de escucharla, pero Laura, ¿cuáles son las sensaciones que se te han quedado después de esta gran conversación? Pues mira, te voy a contestar una cosa diferente, por una vez. En lugar de decirte que me ha encantado, que es verdad, te voy a decir que me lo he pasado pipa, porque otra cosa que hemos visto con Clara es que es una persona muy divertida y que aparte de ser una entrevista muy formativa, pues ha sido también una entrevista muy divertida en la que nos hemos reído un montón y en la que hemos sacado de conclusiones finales, básicamente, que le debemos mucho al creador de Facebook. Así es. La verdad que quien iba a pensar que hablar tanto sobre divulgación científica entre personas que ya hacemos lo que podemos en este tema podía ser tan divertido, pero la verdad que Clara lo ha conseguido como ha conseguido tantas otras cosas. Una de ellas es, por ejemplo, que nos ha mostrado cómo las matemáticas están en todo lo que utilizamos en el día a día, están en nuestra manera de concebir cosas tan sencillas y tan necesarias como la ropa, está en la manera en la que nos comunicamos mediante las redes sociales, está en todo, Laura. Sí, ya lo veíamos un poquito en la primera parte del programa cuando hablábamos de los girasoles y cómo ordenan sus pétalos y sus semillas, pero es que también está en cómo cuando compras un retal de tela para hacerte una falda, cómo aprovechas las piezas o si quieres incluso si quieres que el patrón esté del derecho o del revés. Claro. Y cómo pues eso está en todas partes, porque ahora llevamos un año en que estamos todos los días viendo datos y evoluciones de datos en las noticias y eso también son matemáticas. Claro. Pero antes de eso parece que las matemáticas estaban un poquito más escondidas. Aparte de lo que necesitábamos para bajar a comprar el pan, ¿no? Eso es. No se necesitaban para muchísimo, muchísimo más si no estabas en una carrera pues científica o técnica. Y estamos viendo que no, que las tenemos en todas partes, desde ir por el camino más corto para llegar a una calle, o sea, lo que hace un poquito Google Maps para llevarnos de un sitio a otro, hasta eso, hasta cómo hacer una camiseta. Claro. Sí, de cosas tan prácticas como tú dices, la misma ropa o pequeñas transacciones del día a día, como ir a comprar el pan, a temas más contemporáneos como puede ser los nodos, como nos ha explicado Clara, las redes sociales y un poquito también los estudios, que a mí me ha parecido un tema súper interesante, de lo que ella misma ha denominado el espejismo de la mayoría, Laura. Sí, yo de esto, como siempre, os traigo anécdotas así de la abuela cebolleta. Yo una vez para unas elecciones generales me dediqué a hacer una encuesta informal entre mis amigos y bueno, descubrí que no, si esto era el espejismo de la mayoría o que me muevo en un círculo muy extraño, porque sacaba, según mi superencuesta, eso que no era estadísticamente relevante bajo ningún concepto, porque eran mis amigos y conocidos, de preguntarles, ¿me dices a quién quieres votar?
y sacaba mayoría un partido que vamos, no sé si sacó siquiera escaños. Así que muchas veces el bosque no nos deja ver más allá, ¿no? de lo que tenemos. Y es eso, que según con quién nos estemos relacionando, puede ser que no estemos viendo lo que, pues, cuál es el pulso de la calle. Así que ¿Cuál es la realidad? Sí, es aún más importante si queremos pues saber cuál es la realidad, no solo lo que nos llega a nosotros, buscar otras fuentes de información donde a lo mejor no estamos tan cómodos porque son de una ideología diferente, pero que es muy importante, porque si no solo nos está llegando el mismo mensaje. Una cosa también que hablamos con Ignacio López Goñi hace unos programas y hemos vuelto a ver aquí es la importancia de los influencers, ¿no? De la gente que tiene muchos seguidores, que son lo que ha llamado Clara los nodos, que sus mensajes se amplifican muchísimo más. Entonces, tenemos que ser conscientes y a lo mejor había que hacer que esas personas también sean conscientes de que llegan de verdad a mucha gente y sus mensajes, ya sean del tipo que sean de salud pública o ideológicos, están configurando pues el pensamiento a lo mejor de mucha gente, o que mucha gente crea que todo el mundo piensa como ellos. Por seguir un poco con el símil que has lanzado, antes de las redes sociales, cada persona conocíamos nuestro bosque, pero tenemos que tener en mente que hay millones de bosques. Sin embargo, con las redes sociales sí que es cierto que estos bosques se han interconectado un poquito y somos capaces de ver un poco cuál es la opinión, cuál es la realidad que reside fuera de nuestros círculos sociales. Pero seguimos siendo capaces, somos nosotros los dueños de saber con qué bosques nos vamos a conectar. Por eso tampoco se ha terminado de suprimir este espejismo de la mayoría, ¿no? De ahí que, por ejemplo, como hablábamos en programas anteriores, así que si no los habéis escuchado, al terminar ya tenéis tarea, chicos. Es un caso muy bueno en el que el gobierno ha visto cómo la importancia de los influencers en las redes sociales es inmensa para conseguir que las mentiras y los bulos desaparezcan y se pueda comunicar la ciencia. El propio Ignacio López Goñi nos comentó que estas redes sociales son fundamentales, pero que tenemos que tener muchísimo cuidado qué opiniones, a qué personas seguimos, cuáles son nuestros círculos dentro de estas redes sociales, cuáles son estos bosques con los que estamos comunicándonos mediante estas herramientas, mediante estas redes sociales. Y sin embargo, creo que muchos de nosotros podemos caer en pensar que esto de los influencers y seguir a gente en redes sociales influencia, valga la redundancia, a los más jóvenes. Sí. Y creo que no es así. Con lo que nos ha explicado Clara sobre los grafos, todos tenemos ese bosque que no nos deja ver el resto de bosques que hay, y tenemos que tener ese especial cuidado, porque muchas veces pecamos de pensar que somos más listos que la mayoría, y puede ser que no seamos tan listos como nos pensemos, y sí que seamos tan influenciables como el resto. Así es. Y ya por conectar con la última idea, además, con este legato que me has dejado, Laura, al final el pensamiento crítico, que es lo que nos permite dejar de ser tan influenciables, se debe construir a base de educación pública y de calidad, que es algo que Clara siempre, como nos ha mostrado, siempre ha defendido y siempre va a aportar su granito de arena siempre que ella pueda. Como de costumbre, acabamos con una reflexión muy buena, así que si te parece, David, acabamos aquí este episodio. Vamos a dar las gracias no solo a Clara por haber venido a Énfasis Experimental, sino a todos vosotros, nuestros oyentes, por estar con nosotros y escuchar nuestros programas, porque esto hace que sigamos haciéndolos. Y para el siguiente vamos a tener un programa muy especial, porque vamos a celebrar el Día de la Mujer en la Ingeniería. Ya nos escucharéis qué tenemos preparado para vosotros. Esperemos que este programa os haya gustado. Muchísimas gracias a Carlos por hacer que esto se oiga tan bien, y que la ciencia os acompañe. En
Fase Experimental. Cada mes en tu plataforma de podcast favorita.